るふりをして空が割れるのを待ってたんだ。かき鳴らせ光のパーテ雷鳴を轟かせたいな。打ち鳴らせ痛みの先へどうしよう大暴走どもなことを。悲しい歌ほど好きだった。優しい気持ちになれるから明るい場所を求めていた。だけど触れるのは怖かった。深く潜るのが好きだった。海の底にも月があった。誰にも言わないはずだった。怪律な線が闇をした。かき鳴らせ交わるカルテ覚醒を成し遂げてみたな。打ち鳴らせどうしよう超奔放凶暴な本性を。へへ。私うつむいてばかりだ。それでいい猫背のまま虎になりたいからかき鳴らせ光のパーテ雷鳴を轟かせたいな。打ち鳴らせ痛みの先へ最高大暴走どもなことを衝動で感情を得てみた。かき鳴らせない
Hola. That's a little too soft. Thank you. Thank you so much, Mas. Thank you. You're the best. You and Danko are the best. Es Monkey. ¿Monkey? ¿Por qué me llamas Monkey? I'm not a monkey. ¿Cómo estás? Muy bien. I'm so good. And you? You might need to check your mute button. Yeah. You know why? Is sometimes I'm not I'm mute and sometimes I'm on mute because my Windows is crazy and it sets the default microphone to another microphone. Ay, bueno niños, ¿cómo están? Espero que me hayan echado de menos desde ayer. Hola Matt, ¿qué tal Matt? Hola Leoncito, hola Cranky, hola a todos. Hola Danko. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira Oliver, cenaste, ¿no? No digo nada. It's snowing. But it sounds like rain. Oh my god, I wanna see. Take a picture. I love the snow. They said in the news that maybe in my town could snow, but it was a lie. Dijeron en las noticias que podía nevar, pero era broma, era de bromis, era todo falso, como ella. Como las mentiras que te decía tu papá. Mono, no me acuerdo. Lo que te iba a decir ayer. No me acuerdo, no sé qué te iba a decir. Yo no podía echarte de menos, te ve en la pantalla. Ayuda. No, estoy dentro de tu vida, dentro de todo. Oigan, voy a abrir en TikTok, como hicimos ahí. Dame. I will stream on TikTok at the same time for I don't know, half an hour, maybe. It really sounds like rain. Isn't the snow rain? But solid rain. A ver, esperen, déjame añadir un texto. We'll add something. Añadir. No, pendejo. Yo quiero añadir fuente. Añadir fuente de texto. A ver. Si pasas por mi Twitch, te saludo. Vamos a ponerlo en negro porque como yo soy toda blanca. Oh, bueno, le podemos poner un relleno blanco. Sí, me gusta. ¡Ay! Qué feo lo he puesto. Lo puedo poner mejor. Espérense, que no se esperan. Voy a poner aquí. Ay, Dios mío, qué difícil es hacer las cosas acá en el de Tistos. Es muy difícil. Ay, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Me está dando ansiedad. A ver, ajuste. Centrado. Vale, ya está. Pero es que me estreso. Ay, vale, vamos a ver. ¿Qué ponemos? Voy a poner son todos piros. No, hablemos un ratito. ¿Me imagino? Son todos piros, no me quitan, me banean en la plataforma. Vamos. Mucha fuente. Bueno. Hola, Combat, ¿cómo están? En el Tistos eres famosa. ¿Saben? Estuve viendo que los follows de TikTok no valen para nada. ¿Cómo que finalizar? No, yo no quiero finalizar. ¿Qué está diciendo? ¡Se me está moviendo el programa! Te respondió el Rubius, no me respondió, maldita sea. Rubius ya no me ama. Rubius ya no me ama como me amaba antes. Hace unos años él me amaba, yo lo sé.
Yo lo sé, tengo cartas de amor entre nosotros. No, mentira. Le sales hasta a mi madre en TikTok. Yo le salgo a su mamá en los TikToks. En serio. Hola, gentecita de TikToks. Vayan a verme en Twitch. ¿Cómo que te gusta y no te gusta? ¿Dónde estamos? ¡Oh! De verdad, Gosta. Ay, ¿quién fue? Ay, que una vez me dijo, Mochi, mi mamá usa tus emotes. Dice que eres la... ¿Cómo era? La muñequita me llamaba. Ay, me muero, me dio hipo, perdón. Pues mal llegado esta carta. Horóscopo, ok, vamos a leer el horóscopo. Lo vamos a leer en inglés. No se rían de mi acento. No se rían de mi acento o me los madreo. ¿Qué les parece? Hola Red y hola Martín, que vieron de TikTok, me imagino. Y dice, ¡ay! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Mira! Muchas gracias por la red. Thank you. Bienvenidos. Miren TikTok, nice. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Voy a leer un horóscopo, ¿vale? Espérense. Se ríen, no se rían de mí. No se rían, a ver. Ok, ahorita mismo voy a leer un horóscopo porque han canjeado la carta por Streamlabs. ¿Ah? Entonces, a ver. You may need to take some mental adjustment in order to get on the same wavelength as other people today, Cancer. You might not see what all the fuss is about. I don't know what is fuss. Don't take things too seriously and don't feel like you need to make sense of every detail that presents itself. Some things are best left unknown. Enjoy the diversity in your world and respect the differences in others people's approaches. That's all. Ya está. Did I do it well? That's very accurate for once. Oh, not for me today. Hola, ¿puedo decir qué bendición? ¡Qué bendición! Oigan, está requete de moda, ¿no? Lo de decir ¡qué bendición! Dime de la música. Ahorita estamos escuchando el soundtrack de Hitori Bochi. Bueno, Hitori Bochi 2. Bochi. Love your English, thank you. Seguiré bajando mientras escucho la voz de la Loli. ¿Yo soy una Loli? ¿Yo soy una Loli? Pero tú has visto que tremendas... ¿Tengo? Hola Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido. Mochi es Loli, te llamas Dolores. Me llamo Dolores porque soy Loli. Parece Loli. ¿Eh? No sé. No sé. Ah, bueno, ahora soy Loli, ok. ¿De dónde somos hoy? ¿De dónde somos? Me preguntan que de dónde soy. ¿De dónde quieren que yo sea hoy? Podemos ser de... Hoy quiero ser venezolana. ¿Qué os parece? Hoy voy a ser de Venezuela. Yes. Estoy viendo el live cagando. ¡Ah! Ya decía yo que olía mal. Oiga, no hagas esas cosas. Váyase, luego vuelve. ¿Qué les pasa? Eres ciudadano voluntaria. Ay, ¿cómo estás, Link? ¿Qué tal? ¿Sabes qué, Mayora? El otro día me bajé el Majora's Mask. Y no me lo he podido jugar porque no me abrió la ROM, no me abrió. Obviamente fue todo totalmente legal. Lo que pasa es que no me funciona. No me fue. Qué mal, ¿eh? Hiciste de Monchi Argentina. Che, nunca imité en Argentina. Nunca imité. Pues debería, ¿eh? Un día, no sé, el próximo jueves vamos a hacer Argentina. ¿Qué os parece? Soy brasilero. ¿Me puedes mandar un abrazo? Un abrazo. Besitos. ¿Quieres ser mi novia? No. Qué directa. Qué directa.
de repente se van todos y yo me quedo aquí. Ah, bueno, de modo, no pasa nada. La bateada más directa. Es que, literal, acaba de venir, nunca se ha pasado antes y me dice eso. Y es como, oigan, si aún quieren que yo sea su novia, yo puedo ser su novia. Pero a mí me tienen que dar atención, cariño, afecto y café. Y café. Probablemente con café se me... Mira, Shio, ¿cómo sabe? Y café. ¿Cómo supiste, Shio? ¿Cómo lo dijo antes de que yo lo dijera? Oh my god. Hola, Chisa. ¿Cómo estás, Flamita? ¿Qué tal? Welcome. ¿Cómo que amigo? ¿Cómo que amigo? A mí me dices amiga. Jalo, ¿dónde firmo? Es que es maravilloso. O sea, en realidad es eso. Hay que dar... ¿Camor? Amor, cariño, afecto y cafecito. ¿Qué más quieres? Dime. Hola, el papu. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué se hace cuando olvidas guardar un proyecto y cierras el programa? Mirar si el programa tiene algún backup posible. Si no lo tiene, llorar. Te puedes acostar en tu cama, lloras, así en posición fetal, hacia la derecha. Y luego te giras hacia la izquierda y lloras hacia el otro lado. Cuando ya ves que se ha empapado mucho la cama, pues te vuelves a girar. Y así. ¿Qué te parece mi consejo? Yo es lo que hago, ¿eh? ¿Qué tendremos hoy? Os voy a ser totalmente sincera. Yo pensaba hablar con ustedes las 2 horas, la verdad. Pero si quieren que hagamos algo, en plan, quieren que juguemos al Overwatch, quieren que rigue, quieren que dibuje, yo lo hago. Hola, Reinaldo, bienvenido. Hola, Dassault, ¿qué tal? Bienvenida, no sé, gracias. Voy a darle una al Overwatch. No me des envidia, ¿quieres? Hola, Kakashi, soy muy fan tuya, Kakashi. Eres de mis personajes favoritos. Bueno, mi personaje favorito de Naruto es obviamente Naruto, ¿vale? Pero después de Naruto estaría Kakashi. ¡Ah, papucho! No puedo, ¿eh? Did you order the Monica figure? The good smile is taking pre-orders. I didn't. Oh my god. Send me a message or I will forget again. 2 horas de directo, lo que Moshi diga. Es que no sé qué hago. Hola, Zenitsu, ¿qué tal? Y me saludó, obviamente saludé. Miren, ahí está el testimonio de Jairus, que se ha pasado por Twitch y yo le he saludado porque yo soy una señorita de palabra. ¿Y Boruto dónde queda? Es que Boruto no me lo he llegado a ver aún. Y no sé si lo veré. ¿Tipos de juegos te gustan? Hola, Brian, y hola, Mai. ¿Qué tal? No sé, o sea, me gustan los juegos chill. Me gusta... yo tengo un problema, y eso lo sabe alguna gente que ya lleva en el canal un tiempo. Y es que yo tengo una condición en la que no puedo jugar todos los juegos que yo quisiera, porque me mareo y me muero a la verga y me dan ganas de vomitar. Entonces, pues, es un poco complicado. Porque algunos juegos me marean y otros no. Por ejemplo, el Minecraft me marea después de 2 horas y media, concretamente. Raro, bueno, puede ser. Hola, Fénix. Hola, Nando. Hola, Salare. ¿Qué tal? Grey, mi amor. ¿Qué tal, Grey? ¿Cómo estás? Bastantes vídeos de TikTok. Nice. A mí me gusta que te gusten. Juega Furry Love. Are you playing Overwatch today? I don't know. I'm thinking. I don't know what to do, Danko. I don't know. Maybe I think I will do a poll. Hacemos una poll en Twitch. Hacemos una poll a ver qué hacemos. Oye, ¿haces manualidades en las noches? ¿Cómo manualidades? Mejor para hacerlas por el día, ¿no? Porque por la noche no se ven. Yo estoy haciendo una maqueta, ¿saben? Me compré una maqueta súper chiquita, ¿eh?
de una cafetería. Entonces yo la hago cuando la hago y a lo mejor la hago más tarde. Ya no veo porque no hay luz. Entonces eso hay que hacerlo por las mañanas. ¿Saben? Hola Kenny, ¿qué tal? Can I have a rating? Hello, hello, how you doing? Oye, Alfao, gracias por los beats, corazón, gracias. Tier list de pelis. ¿Quieren tier list? Yo te hago un dibujo con las manos. ¿Y con qué más lo ibas a hacer? Yo también dibujo. Con una mano, no con dos. Con una. Bueno, la otra la uso para ir haciendo control Z. Hola, novia. ¿Cómo que novia? Ya me enojé con ustedes. Tan linda que eres, no, Grey. Tú eres más linda que yo. Demasiado linda. ¿Qué es el lurk? El lurk es una recompensa que tenemos en el canal. Que está bugueadísima, pero me hace gracia. No la he querido quitar. Me hace gracia, así que no le he querido quitar. No se utiliza algo que se llama bombillo para ver, pero no se ve igual. La luz del sol no se ve igual que las bombillas. Oigan, ¿en qué mundos? ¿En qué mundo se dice bombillo en vez de bombilla? Estoy muy perturbada. Ok, the zoom. A ver. Vamos a hacer zoom. Voy a quedar aquí de cerca. Es que me han canjeado una carta de zoom. Nos vamos a quedar aquí. Oigan, ¿alguna vez les he dicho que tengo... Se me ven los dientecitos de arriba? Miren. Ay. Aquí son cutes. Aquí son cute. Los premolares son de leche. Son mis dientecitos de leche. Acabé. ¡Cállate! ¿Cómo que acabé? ¡Qué grosero! ¡Qué grosero! ¡Qué grosero! No, a ver, muérdeme. I will bite you. ¿Has pensado jugar juegos de acciones, por ejemplo Call of Duty? No. Yo juego a Overwatch. Eso es lo que más de acción he jugado. Tus dientecitos son cute. Son para morderte mejor. Ja. ¡Qué bendición! ¿Quieres ser mi novia? ¡No! Te he dicho ya que no. ¿Tú sabes lo que cuesta mantenerme? ¿Tú quieres que yo sea tu novia? Pero una cosa, ¿tú sabes lo que cuesta Moshi? Moshi es cara, ¿eh? Moshi es cara. Moshi le tienes que comprar a iPhone. Le tienes que comprar cosas caras. ¿Qué más? Cosas caras. Ropa cara y esas cosas. ¿Sabes? Hola, Agua. ¿Qué tal? Welcome. Y también a Steven. ¿Qué tal? Mamá, mi amor. ¿Cómo está mi niña bonita? Mi bonita niña hermosa. Te como. Te absorbo. ¿Y se hace MR sin querer? Mierda. ¡Mierda! ¡No! ¡Les estoy premiando! ¡No! Un viaje a ver a Mitsu. Ay, mi Mitsu. Ojalá. Yo apenas tengo mi Alcatel. Pues entonces, ¿cómo quieres tener una monita china de novia, Aprendan prioridades ustedes. Apréndanse las prioridades. Primero, antes de decirme que tienen que ser mis novios, tienen que irse por mi canal de Twitch. Segundo, me tienen que dejar un saludo. Tercero, me tienen que ver en todos los directos. Y cuarto, opcional, que se ganará mi corazón es si me dejan su Prime. Y yo ahí aproveché. Yo tengo un Nokia. Oye, pero o sea, un Nokia como de los antiguos. Como... Eres la única VTuber que veo. Uy, ¿no ves a más? Uy.
Yo tengo un iPhone también. Yo no sé cuál tengo, ¿eh? El otro día compré una carcasa para mi teléfono. Y en vez de comprar la del Pro, compré la del Plus. Buah. Cuando llegó la carcasa, madre mía, y la pongo y... Muy mal, muy mal. Me tocó devolverla. Primero suscríbanse, dice Nava. Claro que sí. Vendemos figurillas, empresas del modelo. Oye, pero eso luego hay que pintarlo, mono. ¿Cómo hacemos? Secuestramos a algún chino que nos pinte. Así que pinte en chiquito, que sepa. Ok. Se equivocó. Momento, Moshi. Me equivoqué con la carcasa. Estoy muy triste. Muchas gracias por todas las rositas y todos los donativos que están dando. Muchas gracias. ¡Uy, Fernán! ¡Hola! ¿Qué tal? Así me gusta. Estás empezando a ser cercano a Moshi. Darry, ¿cómo estás, Darry? ¿Qué tal? Güey, solo tengo un Motorola. Te seguí porque no sabías hacerlo. ¿Y por qué no me seguirían? Pregunta. ¿Por qué no me seguirían? Esas figuras se venden sin pintar. Que las pinten los que las compren. Oye, pero eso es un poco cutre, ¿no? Si hacemos figuritas de Moshi, eso tiene que venir pintado. ¿Quién se va a parar a pintar esas figuritas? Bueno, voy a poner hacia atrás. Estoy muy cerca. ¿Qué hacer si me secuestra una mona china? Probablemente si te secuestra una mona china lo pasarías muy mal. Las monas chinas somos muy tóxicas. Somos lo más tóxico que hay. Hola, Yani. ¿Por qué me dices fea, culero? ¿Por qué me dices fea? ¡Fea tu abuela! Solo te vi 3 veces. Oye, Mochi, dime, Martín, dime. Cuéntame. Yo las modelo y si se manejan las mismas proporciones, imprimimos las de Grey. ¿Grey tiene un modelo? ¿Cómo así? Vendemos la figura por separado. Vendemos una pierna, un torso. Hola, las Torison y hola, Abel Cresmon. ¿Cómo están? Bienvenidos. Oye, no sé qué vamos a hacer, ¿eh? Vendemos la pintura por separado. ¿Qué dijo Cobos? Oh my god. Chris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como en el periódico. Sí, ustedes han visto cómo a veces en los periódicos, en las revistas, van vendiendo como cosas a fascículos. En plan, yo empecé una colección que se trataba de... ¿de qué iba? Era de libros de ciencia. Y el primero era agujeros negros. ¿Ustedes creen que yo llegué al capítulo 2? Sinceramente, ¿lo creen? ¿Creen que Moshi es una chica lista? Porque yo lo intenté. Oigan, he visto una cosa que voy a hacer seguramente TikTok mañana. Y es que en TikTok han puesto los hiperlikes. Y es que si tú das 3 veces tapa la pantalla, no das like, sino que das hiperlike o superlike, no me acuerdo cómo se llama. Y brutal, ¿eh? Brutal. Hola, Yossi. I'm hearing a doorbell. Or do I have a concussion? Yeah. The doorbell is the sound alert when someone follows me on TikTok because I'm live on TikTok too. Hola, chino, ¿qué tal? Cachetitos. ¿Te incluía algo en la revista? Sí, eso, el librito. O sea, era simplemente eso. El librito. Dije que te quiero mucho. Ah, yo también te quiero. Bueno. A Yusei le dije welcome, no. Yusei y Rafita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gentecita bonita. Que hago así este año, cumplo 14 y ya enamoré a mujeres mayores. ¿Sabes qué pasa? Que tú no has enamorado a mujeres mayores. Ellas están jugando contigo y manipulándote.
Concretamente, eso es lo que hace la gente mayor y pedófila. Eso es lo que hace la gente abusiva. Se aprovecha de su edad para pensar que tú las estás enamorando a ella, pero es todo lo contrario. ¿Qué tal? 19 voces, como quien me quiera, me adore y me comprenda, como todos. Dulce, ¿cómo estás? Dulce, ¿qué tal? Gracias por las rositas, muchas gracias, bonitos pechuchos. Gracias, gracias. A ver, ¿qué más dicen? Oh, Tokio, bienvenido. ¿Qué tal? Hola, Goku, ¿cómo estás? ¿Dónde has dejado a tu hijo? A Gohancito. ¿Te gusta Bochi? Igual que a mí. Es que de Bochi solo me he visto 3 capítulos, me la tengo que acabar. Y quiero dibujar a Bochi. Me gusta mucho, es muy linda. Me gusta su cabello rosita, me gusta mucho. No. ¿Qué se supone que hace una VTuber? Existir, respirar, olvidarse de cosas que iba a decir. Y ya, ¿no? ¿Qué más quieres que haga? Tuitite, ¿por qué tatite? No te tite usted. ¿Por qué hace ver muslos? Porque los muslos son una religión. ¿Me quieres? Te quiero. No tengo experiencia para dibujar emoji. No pasa nada. Si no tienes experiencia, la haces. De nada, máquina. Si no tienes experiencia, la quieres. Di ubu. ¿Ubu? ¿Lo hice bien? Puta madre. Lo siento, no me pegues, no me pegues. ¿Viste el anime de Reencarnando en un Slime? No lo he visto. Tengo el tomo 1 del manga, pero no lo he visto. Bueno, adiós, el Jair. Que te vaya bien en el trabajo. Dibujé una cara H. ¿Con qué? Con la IA, ¿verdad? ¿O con qué? Hola, Capitán Lobo. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Soy nuevo. Bienvenido. Bienvenido. Voy a la peli. No te spoileo. ¿Qué peli? ¿Qué peli? Mayora, ¿qué peli? Ayer salió un episodio del manga. Uno cada mes. ¿De cuál? De Pochi. ¿Por qué los muslos son una religión? ¿De qué? Pues la religión de los muslos es la religión de los muslos, en la cual tenemos que adorar a los muslos. Ah, del slime azul dicen. Ah, ay, no sé. Está bueno el anime. ¿Me pueden decir si el anime del slime azul está bueno? Porque yo me compré el tomo 1 del manga y no me gustó directamente. Es bueno, sí, en serio. Entonces lo estoy prejuzgando mal. Hola, Haider, ¿cómo estás? En serio. También el de Dan Machi. No me hables. Ya no me hables. Ya me enojé contigo. Ya me enojé. El de Dan Machi, yo solo tengo un problema. El protagonista. El protagonista. Lo odio a muerte. No puedo verle. No puedo. Pero es arte. Bell es un sumiso. Bell es sumiso. ¿Quién quiere un hombre sumiso? No. Pero esta, la señora esta, ¿cómo se llama? Hestia. Me encanta. Es hermosa. Oigan, últimamente se han puesto muy de moda los... ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Qué putazo! ¡Chris! Pégame. Y yo pegándote. Muchísimas gracias, Chris, por tu sub. Muchas gracias, corazón. Muchas gracias. Ven, así se hacen novios de Moshi. Yo no digo nada, pero... Me cayó llamadas. Nada, no pasa nada, solo te estaba aumentando la madre.
Sin problemas, mayor. Busco femboy sumiso. Y sí, eso de que cambia luego la actitud de Belle, sí cambia. ¿Ya viste Beastars? Está épico. Me encanta Beastars. Miren que yo vi Beastars así con mucho prejuicio. Mucho prejuicio porque yo pensaba que era una mierda. Pero no, está muy bien. Y cuando pasan unos capítulos te olvidas que son furros y todo. Y lo ves hasta normal. Dime, Martín, ¿viste el episodio del Mandalorian que sacaron Star Wars? No lo he visto, no lo he visto. ¿Cómo si siempre me has gustado? Si... ¡Oh, qué casualidad! Yo también. ¿Eres mi novia? Pues... No sé. Aguante Beastars. Me gusta Beastars. Beastars no va a sacar segunda temporada, por cierto. Gracias por las rosas. Muchas gracias, chicos. Gracias, bonitos. ¿Viste Héroe Suicida? O algo así era el título del resumen. No lo he visto. No lo he visto. ¿De qué va? Bueno, supongo que de un héroe suicida, pero ¿de qué va? Dame más lore, por favor, necesito. Está medio copado, pero salió ayer. Ah, salió ayer. Ya salió. Hola, Omar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y también al Iscore. ¿Qué tal? No sé si yo te he puesto Iscore como si fuese élfico, ¿no? Te he puesto el acento like. Iscore. Estoy comiendo un mango mientras veo tu stream. Me encanta. A ver, cómetelo, a ver. A ver, cómete el mango más fuerte. Ni la hora, ni la hora. Nani, ¿qué quieres decir, Sebastián? Siempre me has gustado y he querido ser tu novio. ¿En serio? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. ¿Desde hace cuánto me sigues, Luis? Hola, Matías. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La gente me suele llamar Gorex. Ok, te voy a llamar Gorex porque Isgore es muy élfico. Demasiado. Ponme un nombre sumiso. Un nombre sumiso. Pero si te llamas Gabo, eso ya es sumiso que te cagas. Eso ya es muy sumiso. Uy, LOL, muchas gracias por las rosas. Gracias, gracias. Hola, Sky, ¿cómo estás? Welcome. ¿Estoy en el trabajo? No, bueno, sí. Sí, estoy en el trabajo, así puedo mantenerme. La neta, el arco actual de Danmachi tiene al Belle muy maduro. Pues ya está bien de que Belle madurase un poco. Porque... me recaga. Se le quita lo perrita. Es que es muy perrita la temporada 1, la verdad. ¿Desde cuándo sabes español? Hablas el español muy bien. Ay, Dios mío. Porque la vida es en veces la vida es injusta. Hola a toda la gente que está viniendo nuevecita de TikTok. ¿Cómo están, bonitos? ¿Quieres ir reaccionando con nosotros al resumen del héroe suicida? ¿O no reaccionas? Estaría bien. Estaría bien. ¿Tienes el link, corazón? Si no lo tienes, pásalo por el Discord. O pásaselo a algún mod. Porque es que no se pueden poner links por el chat. No deja Twitch. O si no, dime qué canal lo tiene y lo miramos. Porque estaría chido, ¿no? Estaría chido ver reaccionar a eso. Te lo busco, gracias, bonito, gracias. Dionita, ¡no! ¡No quiero! ¡No quiero! Oye, muchas gracias por las donaciones. Muchas gracias, Lord. Muchas gracias. Y también a Miguel, que nos está dando rositas. ¿Puré de papas o polenta? La polenta no la he probado nunca, yo creo. La vi el otro día en la tienda, pero dije, uy, la polenta, yo nunca he probado polenta. Qué fuerte. Así que puré de papas. El otro día me comí una hamburguesa que tenía puré de papa dentro. Fue brutal.
Virgo Resúmenes. Es el canal de YouTube. Lo pones junto a Héroe Suicida Boy. Virgo Resúmenes, güey. Virgo Resúmenes. Héroe Suicida. Madre mía, ¿en serio se llama así? Vengo de TikTok. Marco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. A ver, Virgo Resúmenes. Madre mía, ¿eh? Virgo Resúmenes, aquí lo tengo. Cada vez que mueres se hace más poderoso. Parte 2. Vale, yo no quiero la parte 2, quiero la parte 1. Aquí. Va. Oye, pues sí podemos verlo, ¿eh? Hola, José. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. Sí, es de 30 y algo minutos. Hola, Dario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El Kinder de Moshi. Sí, el Kinder de Moshi. Porque yo estoy con todos mis niños, mis bebés, que los quiero mucho. Necesito un abracito. Yo doy muchos abracitos a todos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a estar reaccionando. ¡Uy! ¿Qué es eso? Envió Squirrel. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Lord? Muchas gracias. Yo estaba haciendo la tarea, ya no. Ahora saben qué van a hacer. Se van a ir conmigo a Twitch y van a ver el resumen del anime El Héroe Suicida. ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? También, pues vente a Twitch, corazón. Podrías mandar un saludito. Hola, Haití, ¿qué tal? Oh, Pablo, ¿qué tal? También a Gatico. Y también a Flipper, ¿qué tal? Mira, el sueño del cansancio, por eso es que me acuesto a las 11 de la noche. Me levanto a las 5 de la mañana para el colegio. Así es la vida. Ay, la vida es la vida te da putazos, sí, ¿verdad, eh? Rimuro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Welcome. ¿Cómo te has levantado hoy? ¿Con la patita derecha o la patita izquierda? Bueno, vayan. ¡Ay, me han dado! ¡Oh! Esperen. Chotomate. Me han dado un kebab por TikTok. Estoy muy feliz. Me han dado un kebab. Estoy muy feliz. Gracias, Miguel, por tu kebab. Hola, Santiago, un saludito. Me adoptas yo, adopto. La adopción es en Twitch, porque vamos a ver el resumen. Me parece muy interesante el anime. Vamos a pulsar la música. ¡Ay! Me han mandado otro kebab. Me han mandado 3 kebabs. ¡Oh! Gracias, Lord, y gracias, Miguel. Gracias por la comida, lo necesito. Hola, Wario, ¿qué tal? Y también a John. ¿Qué tal? ¿Tienes el link del grupo de Discord? Sí, ahí está el comandito. Bueno, váyanse a Twitch ahorita mismo. Lo tengo en mi me llamo igual en Twitch, ¿ok? Mira, TR0. Ya me lo he visto. Vamos a estar viendo un resumen, ¿ok? Un resumen de anime. Que me parece que lo voy a comentar junto con el señor Kebab. Y mi saludo. ¡Hola, Leon! Ya te saludé. Ay, Leon, muchas gracias por tu Traveler. Thank you. Bueno, a ver. Iros moviendo a Twitch. Porque voy a cerrar el directo aquí en TikTok. Y os digo que hasta el jueves que viene no va a haber directo en TikTok. Así que métanse al Twitch y seguimos hablando, ¿ok? Seguimos platicando, ¿ok? ¿Entienden o no entienden? ¿En qué idioma les tengo que hablar? Ya me enojé con ustedes que no están viniendo. Bueno, nos vemos. Moshi Fans. ¿Quién es Moshi Fans? Acabo de quedar muy loca. Hay alguien en los comentarios llamado Moshi Fans. Hola, Fred. ¿Qué tal? Welcome. Me siento triste. ¿Me pueden dar palabras de motivación? Güey, si estás triste, pues ponte feliz y ya está. Bueno, no entiendo por qué existe Moshi Fans. Estoy muy loca ahora mismo, ¿eh? Pero bueno, no hay problema. Ahí nos vemos en Twitch, ¿vale, niños?
Ahí nos vemos. Hasta luego. Ay, la moto pasando. La moto pasando. Bueno. Pues nada, vamos a ver esto. Me contestó ayer Rubius. No me contestó, es un culero. Es un culero, no vale para nada. No me quiere ya. Entonces me decía que me amaba y ahora ya nada. Patch, ¿cómo estás, Patch? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Desde ayer. Hay un canal llamado Mochi Reacciona. Ahí manden sus vídeos, ahí manden sus cosas. Mochi silenciada, no estoy silenciada. A ver. Garux, ¿qué tal? Y Alex también entra por un túnel. Te quiero mucho, mucho. Ay, gracias, Garux. Te quiero mucho. Hola, Butterfly, ¿qué tal? Bueno, me voy a mover a la otra pantallita, niños. Y... oye, no sé qué va a salir en la otra pantalla, ¿eh? A ver. Probemos. Será sorpresa. Será sorpresa. Mira, pues no ha salido nada. No tengo nada de... Vamos a capturar pantalla. No, captura juego. Vamos a... aquí. Chrome. Cada vez que muere... Vale. Ok, vamos a ver esto. A ver de qué va. Me voy a poner aquí abajo. Voy a poner aquí. A esperar, cambiar la resolución. A ver. Va. Ok, vamos a ver. Deberías ver el mundo después del fin. Uy, no lo he visto, pero me suena. Ay, va. Ay, Rafita, gracias. Bachata, no. No. El YouTube en blanco, te baneo. Perdón. Memes or something else? What are we watching? We're gonna watch. Let me see if I can put the subtitles. It's a resume. Spanish. Where's the... A ver. Options. Y... vamos a ponerlo en inglés. ¿Cómo cambio esto? ¿Cómo cambio el idioma? I don't know how to change the language. O sea, pero lo había hecho antes, ¿no? Opciones. Font family. Lo he hecho y ya no sé en dónde le he dado. Auto translate. Auto translate. Ok. En English. ¿Le da a Dutch? ¿De verdad? ¿Soy así pendeja? Madre mía. Mochi, de verdad. Mochi, por favor. Mochi, Dios mío. Vale. Vamos. Y no en inglés, no lo sé. ¿Qué tal, señor Indigo? ¿Qué tal? What the fuck, ¿qué? En el canal de reacciones he enviado el link del resumen completo. Puta madre, espérate. Pero vamos a ver no la primera parte, a ver si nos engancha. Espérate. Vamos a ver si nos engancha. Vivís en un mundo donde hay muchos cazadores. Vamos a subirle volumen. Todos intentan subir más alto. Ajá. Pero vos no tenés ningún poder, no tenés ninguna habilidad. Y envidias a la gente que sí las tiene. Envidias al número 1, lo envidias porque es famoso. Entonces esta torre se apiada de vos por la envidia que tenés y te da una habilidad. Pero para usarla te tenés que morir. Así que les presento a nuestro La habilidad de la trama. protagonista. ¿No se escucha? ¿Cómo que no se escucha? No se escucha nada. Nada de nada. Ay, perdón. A ver, imagínate esto. Vivís en un mundo donde hay Sí se muchos escucha. cazadores. Hay una torre y todos intentan subir más alto. Muy bajito. Puta madre. Vamos a subir el volumen, a ver. ¿Y ahora? Pero vos no tenés ningún poder, no tenés ninguna habilidad. Y envidias ¿Ahora? a la gente que sí las tiene. Envidias al número 1, lo envidias porque es famoso. Entonces... Sí, bien, va, lo vuelvo a poner. A ver. Light, ¿cómo estás?
A ver, imagínate esto. Vivís en A un ver. mundo donde hay muchos cazadores. Hay una torre y todos intentan subir más alto. Pero vos no tenés ningún poder, no tenés ninguna habilidad. Y envidias a la Ay, me gente que falta se algo las de tiene. comer. Envidias al número 1, lo envidias porque es famoso. Entonces, Obi. esta torre se apiada de vos por la envidia que tenés y te da una habilidad. Pero para usarla, te tenés que morir. Así que les presento a nuestro protagonista, el Ajá. héroe suicida. Un tipo que se mató a sí mismo más de 4.000 veces. 4.000. Solo para vengarse. Y vos dirás, pero ¿cómo puede usar las habilidades si se tiene que morir para eso? Liren. Bueno, déjame que te cuente. El Arana es Antes de experto en empezar, eso. igualmente te voy a recordar 3 cosas Pero que y son el muy anime, importantes. es un manga, seguime en creo, Instagram, ¿no? loco. Seguime en Instagram porque ahí me puedes hablar, me puedes decir lo que quieras y vamos a tener un contacto más cercano. Te vas a llenar de fotopenes, pero bueno. Número 2, suscríbete a este canal. ¿Qué estás esperando? Bueno, me Suscríbete. suscribo si es Y bueno. número 3, y ya con esto te dejo de joder. Recordá que todos estos resúmenes están como lectura de manga en mi canal principal que se Es llama un El manga, Virgo. Así que si te quedaste con las efectivamente, no ganas es de un más, anime, se anda llama ahí, que Bob. seguramente hay más Puede. capítulos donde están Boku no Hero, leídos pero diferente. para saber cómo sigue esta historia. No, algo así, Listo, ¿no? te joder No, el también resumen. saben a qué me recuerda esto. Me recuerda al anime, al manga este de Level Up. Nuestra historia Parecido. comienza en Babilonia. Esta ciudad es donde salió la pinche torre weona con Chetumare, la cual hay que trepar y ir cazando monstruos como cualquier historia normal. Pero acá nos está mostrando la perspectiva del cazador número 1, el emperador de las llamas. Uy, Este pues. tipo básicamente Está rico, ¿no? El emperador de las llamas. Está como que muy papucho, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué? es el único cazador Tío, de te gustan más todo los el mundo mangas que los mangas. despejó y Tienen mató otro a toque, un ¿eh? jefe por sí solo, sin ningún equipo. Y le están haciendo una entrevista en la cual le piden que dé un consejo para ver qué puede hacer la gente para igualar su poder. Y básicamente dice que el que está destinado a triunfar va a tener éxito y el que no se va a morir. O sea, recopado el chabón. Así que bueno, Uf. después de eso vemos al prota mirar Twitter básicamente, ver cómo toda la gente está diciendo, ay, qué arrogante es, pero es increíble, claro, se lo merece, bla, 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 bla. Y vemos cómo él quiere y escribe, maldición, ¿por qué soy un rango F? ¿Por qué no tengo ningún poder? ¿Por qué es que yo no soy como él? Y empieza básicamente a envidiarlo de una manera bastante explícita, diciendo, quiero ser el emperador de las llamas, escribiéndolo en Twitter, quiero ser el emperador de las llamas, quiero ser el emperador de las llamas. Y bueno, en este mismo momento, sale como una ventana de estado en la que Ajá. dice, oh, has ganado una habilidad. Y Oh. aparentemente el protagonista se gana La habilidad de la toxicidad. Eso también pasa, ¿eh? En la vida de VTuber, ¿eh? En el mundillo VTuber hay muchas envidias y muchas cosas, ¿eh? Entre los creadores de contenido en general. Yo trato de nunca compararme con nadie porque yo pienso que yo, en alguna forma, tengo que ser única a mi forma de ser y cada uno es único a su forma de ser. O sea, yo no podría ser, por ejemplo... A ver, miren, por ejemplo, como ha venido Adri ahora mismo, que Adri también hace streams. Yo no podría ser como Adri y Adri no podría ser como yo. Entonces, pues cada uno es diferente. Pero bueno, la gente intenta simplemente llevarse por la envidia y por los celos. Y eso está feo, señores. No adores al de las llamas, pero ya lo adoro, Red. Ya lo adoro. ¿Yo qué? No te he usado como ejemplo. Es una advertencia. Me gusta que sean malos. una ¿Cómo habilidad hago? al rango S más. A lo que vos te quedas diciendo, ojo, cuidado, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué le pasa al protagonista? La habilidad describe que ese plus. a partir de la envidia que le tuvo al emperador de las llamas, a él Ajá. le concedieron un poder. ¿Cuál es ese poder? El poder de Hololive. Que cuando muera, él va a poder Cuando robar mi una mamá habilidad me de la decía que era especial, era verdad. Claro que sí. Pero tú eres especial. Todo el mundo es especial. Lo que pasa es que la gente se raya mucho con tonterías, comparaciones y todo. Si envidiamos, sí me convertiré en una waifu. Persona que Saldrán lo mata. bobas. Pero va a seguir ¡Qué muerto. maravilla! ¡Qué bendición! Así que básicamente, no sé, su habilidad es robar una habilidad cuando muere. Es especialmente tonto. No, no eres tonto. Hola, Baldoy. ¿Qué tal? ¿De Welcome. qué le sirve? No tenemos ninguna idea. Así que lo mismo que te acaba de ¿Sí? pasar a vos le pasa al prota. Él se Sí. decepciona y se va a emborrachar a un bar. A un Después bar. de quedar bastante dado vuelta, bastante en pedo, digamos, sale del bar y empieza a escuchar una discusión, una gresca, una pelea entre dos personas. Identifica a una de esas como el emperador de las llamas, el justiciero, el número ¡Ay, qué uno, el rico, más poderoso de todos, lindo! que está
discutiendo Mitsuga. con una Welcome. otra cazadora bastante importante que se llama la Santa. Y él le está diciendo que ella lo quería envenenar, que quién lo había mandado, quién la había mandado y que por qué lo quería matar. Así que en ese momento el protagonista dice, no puede ser. Al menos este tipo es igual como se muestra en está cámara muy que como rico es en la este vida hombre, real. ¿cómo Se lo ve vamos a hacer? arrogante, no le importa nada, pero ¿qué va a hacer? ¿La va a matar? Y sí, efectivamente, la mata, la prende fuego y cuando la ve, él se va corriendo. Dice, no puede ser, este tipo no es el símbolo de justicia que yo creía, me tengo que ir porque me va a matar. Y bueno, hace un ruido como lo estúpido que es el protagonista. Ay, y sí que el es emperador de las estúpido, llamas la lo verdad. encuentra, lo agarra y le dice, ¿qué onda, pa? Así que me viste, Ahórcame viste a lo que mí, estaba pasando ahórcame recién, ¿no? a mí, Él le dice, literal. no vi nada, capo, no vi nada, te juro que no vi nada. Pero bueno, obviamente Más fuerte. el emperador de las llamas no le cree. Él le dice, no, pero va con tu detective. Si le dice, si el protagonista, es que el protagonista es estúpido, porque si en el momento en el que le está ahorcando le dice más fuerte, el hombre para, el de las llamas para, es que de verdad, yo lo tengo que contar Yo sé que tenés todo. esa habilidad. Y ahí el tipo este le dice, sí, bueno, eso me lo inventé, no tengo ningún detector de mentiras. Y ahí el protagonista se queda como, pero entonces ¿cómo sabías que la minita esa te iba a envenenar? Si hace caso. Bueno, tengo mis ¡Qué métodos, le bendición! dice. Y aproximadamente 5 segundos después lo quema al rojo vivo y lo termina matando. Así que bueno, ahí termina nuestra historia. Espero que les haya gustado mucho. ¿Cómo Este sí? es el héroe suicida que bueno, se tuvo que morir. Ya quisieran, hijos de puta. Esto todavía sigue. En este momento, claramente, como se muere, es el puede campeón. elegir una de las habilidades del Samangua. emperador de las llamas. ¿De qué le va a Korean servir? manga. No lo sabemos, pero elige una habilidad random del emperador de las llamas, la cual lo trae 24 horas al pasado y empieza el día de nuevo con la televisión, con las noticias del emperador de las llamas hablando de cómo triunfar siendo un cazador. ¡Qué Entonces, ahí el protagonista dice, That's ¿qué pasó? interesting. Abre la ventana de estado y ve que tiene 2 habilidades. Ya no tiene solamente una, tiene la habilidad para robar una habilidad cuando muere y aparentemente le robó una habilidad al emperador de las llamas, la cual es que puede retornar 24 horas Se va a antes mimir de múltiples la veces, última vez sí, que ¿eh? lo mataron. O sea, básicamente el tipo se bendición! muere y vuelve 24 horas al pasado. Entonces ya sabe todo lo que va a pasar después. Por eso es que sabía que lo iban a envenenar. Porque And smart ya enough to había understand vivido eso, that. ya se había muerto Yeah, y había put vuelto the y se lo había English encontrado a esta hija de subtitles. puta que lo quería envenenar. Estaba tan errado, ¿eh? No era tan malo como parecía. Lo quería matar. Así que bueno, a partir de una habilidad bastante poronga que le dieron, ahora está rotísimo. O sea, imagínense que se puede Está morir cuando rotísimo, quiera. lo tienen que Y nerfear. revive 24 horas al pasado y aparte le roba una habilidad a la persona que lo mata. O sea, hermano, alto protagonista. Bueno, básicamente Alto el lore. tipo este hace todo el día igual Alta y va a la trama. zona en la cual iban a matar a la santa y ve que ya se generó un incendio a partir de la muerte incinerada de la santa para cubrir claramente el emperador de las llamas. Se incendió todo para cubrir su asesinato. En el Ajá. medio de todo este incendio, todos los cazadores se juntan, empiezan, tenemos que apagar el incendio. Sí, vamos, apaguémoslo. Aparece el emperador de las llamas y le dicen, emperador de las llamas, por favor, ayúdanos a apagar este incendio. Y el emperador de las Acá llamas dice, nerfeando, sí, sí. bueno, ¿qué me van a dar a cambio? No me van a dar nada. Bueno, yo me voy a la mierda. Y, Literal, el yo sería protagonista esa, ahí ¿eh? está muy enojado, lo vemos que quiere matar al emperador de las llamas, dice, tengo que matarlo. Él no es el símbolo de justicia que parece, lo ¡Mátalo tengo ya! que matar. Y va corriendo, parece que lo va a matar, pero no, sigue corriendo y ¡Mátalo! se prende fuego en el incendio de atrás. ¿Pero a qué propósito, haces, parece. pendejo? Se quema a sí mismo. ¿Pero qué haces, Un poco pendejo? raro. Pero en realidad estaba todo planeado ¿Le porque quieres robar el poder al fuego o qué? esa primera muerte fue simple. Estoy dudando entre comprar los pendientes de Eevee, un llavero de Anya o el pack de Moshi de su tienda. ¡Oh! El pack de Moshi, ¿no? Ya, así me tendrás siempre a tu lado. Ya. Está guapo el emperador, pero está medio loco. Es como un villano ahí hiper fuerte. Si compras el pack de Moshi, te meto algún regalito extra. Simplemente la primera de 4050 muertes más. Sí, gente, este tipo se suicida en bucle por 4050 días para volver 11 años al pasado, cuando el emperador de las llamas recién obtuvo sus poderes. ¿Para Men, qué? ¿tú Porque estás sabe que si lo bien? mata, no va a pasar nada, porque vuelve 24 horas al pasado. Entonces tiene que ir hasta el momento en el cual Men. él recibió su poder antes de eso y matarlo para que no quede ninguna pizca del emperador de las llamas. Esto es bastante contraproducente porque pensé que después el tipo se va a tener que quedar 11 años en el pasado. Tipo, me está cagando, Sí, ¿no? ¿no? Todo muy lindo. Es que pero- ahí
interesante. Yo nunca había visto un poder que se estaquee tanto. O sea, puedes estaquear las 24 horas eternamente. Rotísimo. Así que bueno, el protagonista aparentemente se mató 30 veces más. Se tenía que matar como 4020, se mata 4050. Explícame cómo te suicidas 30 veces de más. La verdad que no está nada lindo. Y repite el día, luego de llegar a los 11 años en el pasado, repite el mismo día 10 veces para ver bien la rutina del Emperador de las Llamas. Bueno, todavía no es el Emperador de las Llamas, pero ustedes me entienden. Y ve que el tipo nada, se despierta, se va a matar unos slimes, se queja de que no tiene ningún poder y dice, ay, maldita sea, me gustaría ser como el santo de la espada. O sea, básicamente el protagonista, pero en el pasado y con otro referente top número 1. Y bueno, nada, lo agarra matando slimes, lo persigue y se presenta todo ensangrentado por sangre de otros slimes, pidiéndole una poción al Emperador de las Llamas, diciéndole que lo ayude, que por favor. Él en ese momento sabía que no había nadie alrededor. Bueno, el Emperador de las Llamas le dice, ah, sí, ¿y por qué te tengo que dar una poción? Ahora me cagaste todo en mi entrenamiento, porque no hay más bichos acá, no hay más monstruos en esta área. Entonces, básicamente, el Emperador de las Llamas le dice, ¿sabes cuánto vale esa poción? Vale 20 oro, ¿yo qué voy a tener a cambio, ¿Qué voy a tener a cambio? Le dice, no, pero yo te doy 40 de oro, le dice el protagonista, haciendo Es una cremallera. el boludo, ¿no? Pero no, el Emperador de las Llamas le roba la poción y quiere matarlo incluso. O sea, el tipo este ya era un hijo de puta de antes. No es que se había convertido a partir... No, este ya era un sorete hace rato. Así que bueno, lo quiere matar, pero bueno, claramente el protagonista se adelanta, le clava un buen cuchillo y lo mata. Y ahí no termina. Después vienen unos lobos y se lo comen. ¿Sí? Se comen todos los restos del Emperador de las Llamas. Muy lindo, ¿no? Se terminan atragantando con todos los... Y bueno, Emperador de las Llamas muerto, 11 en el pasado. ¿Qué carajo vamos a hacer ahora, no? Vamos a mirar los números de la lotería, a ver cómo ganar, qué podemos hacer. Así que el protagonista se vuelve a emborrachar porque le gusta ponerse mucho en pedo. Y se encuentra en el bar en el que va un viejo que entra. A ver si, ¿quién es este viejo? Todo el mundo empieza a murmurar y dice, hey, es el santo de la espada. El que había nombrado anteriormente. Ojalá ser el perro. Ay, Dios mío. Muerto, es el número 1 de hace 11 años, el cazador número 1. No, también está rico. Sí, este viejo facherito, todo elegante, es el número 1 anterior. Es la The spot officially lost me. Everything is going too fast, right? anterior leyenda y aparentemente no se pueden encontrar las habilidades de este tipo por ningún lado porque dice, puede ser que me mate y le robo una habilidad. Pero bueno, no se encuentra nada en el Twitter, en el internet, no se encuentra nada de qué habilidades tiene. Lo único que se sabe es que habla solo como un esquizofrénico y que se enoja mucho cuando nombran algo acerca de sus nietos, por una razón que no tenemos idea. Así que bueno, espera que se vaya del bar el viejo, lo empieza a seguir y cuando está solo en el bosque, el viejo se da vuelta y le dice, bájate la bragueta. ¿Que me vas a matar, no? Me estabas persiguiendo, ya te vi que me estabas persiguiendo. Te dice, no, yo solamente te quería hacer una pregunta, y ahí el Marcus le dice, ¿quieres ser mi novia? Mirá, vos sos un asesino. No. Vos sos un asesino. Nos enteramos que el viejo este tiene una habilidad la cual puede hacer que ponete la rodillera. ¿Cuánta gente mató las personas que tiene enfrente? O sea, arriba de su cabeza. ¿Compraste el pack de Moshi? Oh my god, muchas gracias, Rimuro. Te voy a meter algún regalito. Dime qué es lo que más te haya gustado. Si no, yo te meto cositas y yo miro a ver qué te meto. Aparte de que lo que te gusta, el pepino. Ay, te meto cositas. ¿Quieres ser mi novia, Rafita? No voy a ser tu novia. No sé en qué idioma te lo tengo que decir, amigo. O sea, no sé. O sea, ¿sabes qué? Pepino en tu boca. Ahí te lo digo. Rafita, ya, Rafita, ya. Bueno, Pepino, lo estás invocando. Tenemos stickers de Pepino. Si quieres te meto, Te meto y el Pepino también. Si me matas, ¿qué poderes me darías? Yo te daría los poderes de ser una waifu y de dibujar bien, supongo. Ay, perdón. Me he emocionado. Me he emocionado. El pepino te lo lanzo yo. ¡No! Kill counter, básicamente. Y como sabemos, el protagonista se mató a sí mismo 4K de veces. Ay, ¿qué tal, Luis? Le voy a dar para atrás porque no me he enterado. Don't understand. Cuando está solo en el bosque, el viejo se da vuelta y le dice, bájate la bragueta. Me vas a matar, ¿no? Me estabas persiguiendo, ya te vi que me estabas persiguiendo. Pero te dice, no, yo solamente te quería hacer una pregunta, y ahí el Marcus le dice, no, mirá, vos sos un asesino. ¿Cómo Nos enteramos que el viejo este tiene una habilidad la cual puede hacer que
ver cuánta gente mató las personas que tiene enfrente. O sea, arriba de su cabeza le aparece un número con el kill counter, básicamente. Y como sabemos, el protagonista se mató a sí mismo 4K de veces. Así que imagínense que ahí arriba debe decir 4000 y pico, 4091 exactamente. El protagonista se queda como diciendo, no, pará, flaco. Solamente fue una vez, solamente el que maté se lo merecía. Era Pero mí bueno, él mismo, no ¿cómo le entiende explicas? que de 4000 veces piensa que No, es vio que que me mató a rollo uno, confuso, Marcus dice, no le cree literal, nada, es buenísimo y en ese ese momento el prota como que canal. empieza a paranoiquear y No dice, dejan tienen hacerte que matarme ahora porque pepinos, después ¿cómo me van a no? encerrar y se lo van a contar otras personas. No, yo no lo puedo creer. Bla, bla, ¿Cómo bla. no? Así que bueno, el Marcus lo tiene ahí tirado en el piso, está preparado para matarlo y de repente se pone a hablar solo y le dice, ¿cómo que interrogarlo? No vamos a interrogar a nadie. Así que bueno, acá está el prota todo paranoiqueado, dice... Le dice, ¿qué pasa con tu nieto? ¡Me cuelgo! ¿Qué pasó? Tíbulo, tú dijiste pepinos, pero yo no esperaba tantos pepinos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muchísimas gracias por la vergüenza que me has dado. Menuda paliza me ha metido con los pepinos. ¿Quieres más? Me encantan los pepinos, ¿eh? A ustedes no les gustan los pepinos. A ver, espérate, tengo ruleta aquí, Tengo la ruleta. Ay, mira, sí que la tengo, güey. Sí que la tengo. Espérate, vamos a... Aquí. Me ha hecho una contractora en el cuello. Muchas gracias, Rímoro. Vamos a hacerte tus roletas. Espérate, que te voy a girar la roleta. Espérate, que te voy a abrir el pepino. Vamos a ver. A ver. Ya estás. Muchísimas gracias, de verdad, Rímoro, te pasas conmigo, eres demasiado bueno conmigo. Jijijiji. Vamos a hacerte tus tres. Abrirme el pepino. Te voy a abrir el pepino. Te va a gustar. Ya verás. Ay, ¿qué pone? Zoom de ojos. Ok. ¿Los de arriba o los de abajo? Los de arriba, porque si no, Twitch me... Twitch me funa. A ver. Espérate. ¿Dónde estoy? Ay. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Espérate. Aquí. Jijiji, estoy un poquito cerca, ¿eh? A ver, otra. ¡Guau! 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 Te trato como la basura que eres. Ahorita soy especial. ¿Acaso te crees muy especial? ¿Por dar 15 subs? ¿Acaso te crees que con eso te vas a ganar mi cariño? Sigue soñando, bonito. Lo que voy a hacer es pisarte esa cara de bobo que tienes. Te la voy a pisar muy fuerte. Te voy a dejar la marca de mi pie. Ya acabé. ¿Cómo que acabaste? ¿Cómo puedes ser tan repugnante? ¿Acaso no te das asco a ti mismo? Dime. Madre mía, de verdad. No te das asco a ti mismo, pues que sepas que a mí sí. Y posiblemente a todas las mujeres les darás asco por siempre. Por cierto. Me puse algo para snifar, pero no funciona bien porque lo tengo que configurar, miren. ¡Ah! ¡Ay, qué pasa!
pasa? Primero, a mí no me hablas así. Come nasai cosa jinsuma. Come nasai. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pepinos, muchísimas gracias por estos otros 5 subs. Vamos a hacerte la ruletación. Si quedan 2 tiradas. Sigue intentando. Mira, por todos los intentos que has hecho, te voy a tirar 3. Eso no cuenta. Eso no cuenta. ¿Te imaginas? Sale lo... Escriba famoso. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Güey, me va a bloquear el Rubio. ¡El Rubio no! No, a Rubius no. Me va a bloquear. Me va a bloquear, Rubio. Ya no va a querer eso. Ay. Auron. Ay. I write to a famous influencer. No importa, Rubio. Ay. Rimuru, ¿a quién escribo? ¿A quién escribo? Al que me digas, al que me digas. Dios mío, a ver. Ay. Rubius me va a odiar. Moslitos, me cago en... Ay, ¿por qué la vida es así? ¿Por qué la vida? ¡Ay, mira! ¡Soy una cabeza! ¡Soy una cabeza! Como las de Futurama. Ay, qué gracia me hacían las cabezas de Futurama. A ver, voy. A ver, espérense. Así, para más bendición. ¡Qué bendición! Bueno, así me voy a quedar. ¿Qué vamos a hacer? Nada, qué buena miniatura de Twitch ahora. En realidad sí, ¿eh? El que ahora entran. Ahora entran todos. Bueno, os voy a decir una cosa. Yo voy a seguir poniendo el video. ¿Saben? Yo el video lo voy a poner. Y lo van escuchando. No. No. Ay, Dios mío, qué vida esa. ¿Qué? ¿Le dices? A ver, espérate. Le dices... Puta madre, ¿por qué no me sale el mensaje? ¿Por qué no me sale? Berilo. Le dice a Rubius, bueno, ya me cansé de estar detrás de ti. Me voy a ir a buscar a alguien que me trate como la amante de pepinos que soy. A ver. Ay, Dios mío. Me da ansiedad. A ver. Hola, Oliwinchi. Oliwinchi. @Ruby. Ya me cansé de estar detrás de ti. Me voy a buscar a alguien que me trate como la amante de pepinos que soy. Vamos a poner algún emoji, a ver. Te va a caber todo. ¿Sí yo? La relota la dices tú, cállate. Cállate. Ok, vamos a poner 2 emojis enfadados. Y ya. Y tuitear. ¡Ya está puesto! ¡Ya está puesto! ¡No me molesten más! Estamos hablando de mensaje, ¿no? De pepinos. Ya no sé de qué estamos hablando, ¿eh? Yo estoy muy perturbada ahora mismo. Estoy muy perturbada. Muy perturbada estoy. Esto no puede ser. Miren, me voy a quedar así un rato. Ya pone el vídeo. Oye, qué culero. Qué culero, Rafita.
Oye, chinga tu madre, Rafita, ya no me gustaste. ¿Qué pasa con tus nietos, Vamos a ¿No seguir pudiste viendo salvar a el video. De nuevo, muchas gracias, Remuro, eres el mejor. Aunque me hagas hacer cosas malas, aunque me hagas hacer cosas demasiado vergonzosas para mí, mi vida diaria. Ya dale, pon el video. ¡Cállate, Red, culero! ¡Tú también! Nieto le tira el berretín de los nietos y, bueno, vemos como la cabeza del prota sale volando por los aires. En realidad vemos ¿Cómo? todo al revés, por lo que intuimos. ¿Cómo? Espérate, me perdí. Yo también te quiero, pero yo te quiero más. Las cartas de Streamlabs se ganan comprando cofres. Sí. Y también se pueden, si te tocan cofres y te salen cosas repetidas, las puedes deshacer. Las puedes deshacer. You're blocking the screen. You don't understand. Sorry. Wait. I'm so sorry. No, I think you can see now. Dame la voz una vez más, te reto y si lo haces no te doy pepino. ¡Yo no quiero tu pepino! ¡Tu pepino no lo quiero! Yo quiero pepinos de calidad. El pepino es de calidad. Y un pepino que me dice que coja y ponga el video porque ya no me quiere andar escuchando. Eso no es un pepino de calidad. Yo no sé si es el pepino que me merezco, ¿sabes? I understand the words, this is the weirdest plots I have ever seen. Yeah, I agree. But it's interesting. Te cortas. ¡Ay, me corto! No. Mil veces piensa que vio que mató a uno. El Marcus no le cree nada. Y en ese momento el prota como que empieza a paranoiquear y dice: no, tienen que matarme ahora porque después me van a encerrar y se lo van a contar otras personas. Oh, nada. ¿Has hecho misclick? Nada. Ay, Dios mío. Sorry, Danko. No, did misclick. No, Solo yo quieres no puedo pepinos de creerlo, ¿verdad? calidad. ¿No quieres los míos? A ver. Así que bueno, el Marcus lo tiene ahí tirado en el piso, está preparado para matarlo. Y de repente se pone a hablar solo y le dice: ¿cómo que interrogarlo? No vamos a interrogar a nadie. Así Sí, que, bueno, nos quedamos. todo paranoiqueado, dice: bueno, me tienen que matar. Voy a hablar de los nietos. Y le ¿Quieres dice: más? No, ¿qué pasa bueno, con tu nieto, viejito? ¿Qué pasa con tus nietos, ¿No pudiste salvar a tu nieto? pasó Le con tus tira el nietos? berretín de los nietos y bueno, vemos como la cabeza del prota sale volando por los aires. En realidad vemos todo al revés, por lo que intuimos que quedó decapitado. Y vemos que el prota dice: qué hermosa noche, ¿no? Qué hermosa noche. Pumba. Se muere, va al lugar de las habilidades y dice: bueno, le voy a robar una habilidad legendaria al viejo. Pero no tiene ninguna, tiene todas habilidades chota el viejo. Una, claramente sabemos que es la de ver a las personas, ver el kill counter de las personas. Así que esa, por favor, que no nos toque. Vamos a agarrar otra habilidad. Termina eligiendo una habilidad platita. Y Un día para morir. revive 24 horas en el Diciendo tus pasado, se muslos da cuenta mejor. que la habilidad que agarró era una pasiva. Y dice: y bueno, ¿Una ¿qué se le va a pasiva? hacer? Y de repente alguien está al lado suyo. Un tipo de pelo rojo mamado que le dice: cállate un poco, viejo, le dice. ¿Cómo que viejo? ¿Quién sos vos? ¿No sos el viejo? ¿Quién sos vos? Flaquito, ¿quién sos, pibe? Y le dice: pará, ¿vos quién sos? No, pará, ¿vos quién sos? Bueno, yo soy el emperador de la espada, loco. Yo subí 99 pisos, llegué, no pude con el piso 100 y bueno, ahora soy un fantasma, pero yo estoy con el viejo. ¿Soy un Y dice: fantasma? no, flaco, yo le robé la habilidad al viejo. Vos no entendés nada, ahora vas a ¿Qué? estar conmigo, la puta madre. Así que bueno, este tipo Ya no ahora va a entendí, vivir por Yo me estoy siempre perdiendo. I don't understand. con nuestro protagonista, Creciste un poco más, maestro de la está espada, muy un arriba, emperador de la me espada, crecí. y por eso el viejo Me hablaba crecí. siempre solo, porque hablaba con este fantasma, no estaba loco el viejo. Así que bueno, en este momento el maestro de la espada le explica lo de las 40.000, Por distraerte, las perdón. 4.000 muertes y por qué el viejo vio ese número y no que vio a uno. Yo solo entiendo la canción del detective Conan de fondo. Real, yo al final solo entiendo la canción del detective Conan de fondo, ¿ves? Me gustaría explicarte, tampoco entendí. Le robó la habilidad al viejo, pero ¿cuál era la habilidad del viejo? No entendí. Es que esa parte no la entendí. Oh my God. Lo lleva a cazar, le dice: mira, flaquito, ahora vas a entrenar. Estamos viendo un señor, esto es como un isekai, pero de un señor que se suicida todo el rato. La habilidad del viejo no es tan sabroso, exacto, ¿de qué me perdí? Era la del fantasma. ¡Ah!
la habilidad del viejo era la habilidad de ver al fantasma. Okay, then the ability of the old man was that he can see the ghosts. Okay, and now he has that ability. Okay, vale. Vos tenés que ser el mejor. Y vos podés ser mejor que Marcus. ¿Sabes por qué? Porque vos no le tenés miedo a la muerte. Ese es tu don. La mayoría de las personas tienen el instinto a sobrevivir y por eso se cuidan un poquito que no se los culen cuando están peleando. Como se cuidan un poco la espalda. Vos no lo tenés eso porque te mataste 4000 veces. O sea, ya estás chetado, bro. Estás chetadísimo. Así que nada, vamos a hacer team y nosotros vamos a superar a Marcus y vamos a llegar más arriba que él en la torre. Así que ¿qué bueno, demotes para tier 2 o 3? Hay... Los que se pueden, creo que son 2 o 3, 4 emojis. Los tengo que checar a ver cuáles son. A ver, creo que puedo mirarlos. ¿O no puedo mirarlos? No me salen, ¿no? Si es... No me salen. No me salen, pero creo que están en los paneles. ¿Estoy mal? No entiendo ni un pepino de lo que está pasando. Aunque la vea 100 veces. Es que es así, ¿eh? El mochi tire. Ah, es verdad. Son bastante graciosas porque se cree como, es muy orgulloso y a la vez es muy ingenuo y gracioso. Así que todas las interacciones que hay en el manga son bastante graciosas. Yo voy a comentar algunas, pero no voy a estar comentando todas. Bueno, pasan 4 días y el emperador lo despierta a las 4 AM porque está aburrido, porque no puede dormir, porque es un fantasma. Así que nada, lo despierta a las 4 AM y arrancan la rutina que estuvieron... ¿Nivel 3? ¿Nivel 3? Rimuru, ¿nivel 3? ¿Quieres que me dé a mí un ataque al corazón? Pero bueno, muchísimas gracias. Oh my god, escúchame. Te voy a meter muchas cositas en el paquetito. Créeme. Voy a pillar un montón de cosas y te las voy a meter ahí en el ¿cómo se llama? En el paquete. Te voy a meter pepinos, te voy a imprimir un pepino. Mira, te voy a hacer una cosa. Te voy a imprimir un pepino tamaño folio y te lo voy a mandar con el paquete. ¿Te parece? Dime si te parece. Si no te parece, yo te lo voy a mandar igual el pepino, vaya que... Es nada más preguntar por ser cordial, no por otra cosa. ¿Qué emote queda? ¿El de Beats? Creo que es el de Beats. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por todo tu apoyo de pollo. Jiji, qué cute. Teniendo estos 4 días seguidos en la cual van a correr un poco. ¿Cómo no voy a querer pepino de emoji? ¡Qué bendición! Mira, necesitamos dinero para empezar con mi rutina. Necesitamos mucho dinero. Así que, ¿qué va a hacer el prota? Una fotomano. ¿Quieres una fotomano? Yo te mando una fotomano, no te preocupes. Lugar donde hay para jugar la lotería y nada, después... ¿Qué? ¡Qué putas! El pave voló, me golpeó un caracol. Muchísimas gracias por los bits, es un montón, oh my god, 1000 bits, estás... ¡Ay! Eres tremendo máquina mastodontes, Mr. Beast, más o menos, güey. Ya tienes el emote que te faltaba. Ya tienes el emote que te faltaba. Oh my god, ya lo tiene. Es el Poggers. Un fangote de plata. Gana como 53.000 monedas de oro. Tiene todos. Cabe aclarar que donde está el banco, donde está como las joyas estas, las gemas del infinito. Las tengo todas, tengo el poder. Es un banco del gremio Sangryu o de la persona qué Sangryu. Locura, muchas una gracias. personita que tiene la habilidad de comerciar con el exterior. Háganme resumen, ¿qué está pasando en el video? No me estoy enterando entre todos los bits y todo. Tengo los cachetes calientes. Se sigue perdiendo. Lo siento, Red. Sí, ella tiene la vida de comerciar en el exterior. Ahora me falta el amor de ella. Así que está cagada en plata. Ay, bueno, no, es no digas Otro detalle es que toda la gente ya que trabaja en el trabajo tiene un No, de gato me quiero enterar. Que tiene fetiche con los gatos, ve la mina esta, no sé. Pero porque así tiene que, fetiche con los gatos. ¿Qué está pasando? La espada le dice, escuchame, flaquito, te acabas de ganar la lotería, no tenés miedo que te vayan a matar. Y le dice, no, tranquilo, acá... No, tranquilo. Lo mejor es mostrarse como que lo gané, tipo le dice al encargado, sí, yo me gané la lotería, soy yo. Se me da el cerebro y se me va, Quiero guardar toda esta plata en la bóveda, quiero guardar la plata y me quiero hacer socio del clan.
¿Para qué se quiere hacer socio del gremio? Para que tenga la protección del gremio. Si alguien se le quiere hacer el loco, está protegido porque ahora es parte del gremio. Gasta como 10k en eso igual, ¿eh? Se gasta 10.000 monedas de oro, una banda. Igualmente acá nos damos cuenta que tanto el emperador de las llamas como Marcus, ninguno estuvo ninguna vez en un gremio, por lo tanto, por eso lo querían envenenar, porque es complicado que no esté en ningún gremio. Los gremios controlan la torre y si no estás en ningún gremio sos una amenaza para los mismos gremios. Por eso lo querían matar al emperador de las llamas. Pero bueno, en fin, el protagonista se queda hablando con el viejo pepino, eso es está puro amor, preguntando qué quiere hacer con su dinero, si lo quiere guardar o no, y le dice que aparte de guardar el dinero en la bóveda, quiere que si alguien le pregunta, que el ganador de la lotería sea anónimo y que le dé una habitación de lujo en el hotel, porque no quiere seguir viviendo. No era malo, parece que no era malo. La segunda parte del plan del maestro de la espada, ¿para qué quería que tengamos dinero? Bueno, para comprar pociones, ya que las dos formas de entrenamiento más importantes son leer los rostros de artes marciales, que en este momento no vas a poder hacer, flaquito, porque estás muy a nivel bajo. Así que te vamos a dar pociones. Así que tenemos que ir al castillo de alquimia y juntar unas 4 o 5 pociones con la plata que juntaste. O sea, juntaste 50k, va a salir como 10k cada poción. Así que vamos a ver. Pero no entendí. ¿Cuándo aparece Godzilla? No entendí. Vamos a ver si nos la dan para empezar. Pero bueno, esto no se puede hacer porque cuando están llegando al castillo de la alquimia, el castillo más prestigioso donde se venden pociones, Marcus justo está entrando, claro, porque Marcus viene a comprar acá las pociones. Entonces se esconden para que no los vean, porque si le ven contado lo va a querer matar. Y porque aparte seguramente, no sé cómo funciona el tema de los fantasmas, pero él tiene un fantasma también, porque le copió la habilidad, no se la robó. Bueno, mira que te envié la otra vez. Hay dos emperadores de la espada al mismo tiempo, no sé, está medio rara la cosa. Pero bueno, en ese momento el prota cae en razón y dice, quizá no. El de la tubería. Todos nos perdimos ya. Yo me he perdido muchísimo, ¿eh? Yo no entiendo nada. Una cosa, en el chat alguien se está enterando. Si luego lo ves sola, lo voy a ver luego sola a ver si me entero. Seems like nonsense. Yeah, I think we're going to skip this video. And now send me another one. A ver, vamos a ver este que nos ha mandado Nava. A ver. Esperen, que le pongo los subtítulos. Auto translate English. Va, a ver. Si te pierdes en este eres especial. Oye, perdona, ¿eh? Muestren los zapatos, por favor. ¿Qué me estás diciendo? Creo que algo de culpa es que nos hayamos perdido por culpa de Rimuru. ¡Que me lanzan pepinos! Eso es lo que pasa, me lanzan pepinos y yo me pongo mal. Me distraigo. No soy una gran persona de zapatos en general. Y probablemente son lo último en lo que pienso cuando se trata de un atuendo. Pero dicen que se puede saber más de alguien por sus zapatos. Y el concursante número 2. Me gustan mucho esos zapatos. Yo me pondría esos zapatos. Esto es cita a ciegas con 6 chicos basándonos en el look. Okay, this video is like I'm gonna date a guy, but I'm not gonna see their faces. I'm just gonna see their outfits, and then I will choose, okay? Mi pepino se distrae. Zapatos. También el concursante número 4. Esos son muy bonitos. Sí, me gustan. Por saber qué es lo que acompaña al resto. No puedo decir mucho, solo así. Entonces, ¿qué tipo de música les gusta a todos? Mis géneros favoritos son quizás el rap, como el nuevo álbum de Kanye, el de Donda. También escucho pop como Ariana Grande, entre otros géneros. Tengo la profundidad hago de un música charco. de diferentes géneros, desde reggae hasta el hip hop y la música house. Bueno, mejor. Soy aficionado al R&B, Me cae bien. pero también me gusta mucho la música alternativa. Ok, Escucho me rock gusta. indie. Mis favoritos son Sad Me gusta. Girl, una banda llamada Maxfield, también Maxfield. música de Frank Sinatra, Dean Martin y Bobby Oh, Darin. Frank Diría que el Sinatra. grupo favorito, los Rolling Stones, y el artista favorito, Qué Otis buenardo. Redding. Me gusta Buenardo. Thundercats y Prince. Prince es Thundercats. obviamente el mejor músico de todos los tiempos, así que no diré nada más. Bien, Prince. déjame recordar. Buenardo. Déjame repasar. Voy a tener que eliminar Jordans. muy I agree. tristemente I agree. al concursante número 1. Número 1, Sol, por favor. Sí, porque escuchaba rap y al Kanye West.
Goodbye. Hola. Hola. Lo siento, sin embargo, tu ropa es increíble. El tuyo también. ¿Qué sucedió en tu rostro? Oh, solo está inspirado en Nelly. Oh, bien. Bueno, Ay, amigo. está bien. Fushi. Fushi. Chris, no seas racista. Es cute. ¿Puedo mirar ahora? Bien. El concursante número Lo que 5. importa, lo que importan los pepinos. No sé, yo solo esperaba que primero Me llevara retiro por hoy. pantalones o Ay, ok, algo más voy a llorar, atlético. nos Sin vemos embargo, luego. me gustan mucho los colores. Muy original. Güey, ¿cómo te van a gustar los colores si lleva putos calcetines azules súper altos con bermudas? Hello. El concursante número 3 es lo que esperaba. Me gustaron sus elecciones musicales, así que Sí, a mí muy también. prometedor. Ese es el ¿Puedo que más hacerle me una gusta, pregunta a todos el ahora? 3. Bien, ¿a dónde iríamos en nuestra primera cita y qué haríamos? Iríamos a dar un paseo en auto, probablemente en algún lugar cerca de la costa, conseguir esa agradable brisa vespertina del océano. Te mostraría mi música y tal vez cocinar algo al terminar. Pues bien, a mí me gusta ir a miradores y acantilados y simplemente observar las estrellas o simplemente relajarme en el auto y luego hablar para conocerte de verdad. Bien, pues yo me considero un gran romántico. Voy a llevarte a cenar, tal me vez gusta un el lugar que no haya 3. probado antes o a un lugar que sé que es muy bueno. Me gusta el Y 3. luego tal vez ir a bailar o... ¿Qué tipo de baile haríamos? ¿Bailes de swing? ¿Bailes de salón? Puedo bailar un poco de salsa, solo un poco. ¡Salsa! Genial. Pero no No es sabes muy bueno, bailar pero es lo que tengo. bachata. Podemos trabajar en ello. Probablemente te llevaría a dar un paseo a mi lugar favorito en la autopista Angels Crest y... Probablemente haríamos un picnic allí y... Un después picnic, qué un lindo. museo de arte. ¿En qué nos llevarías a ese lugar? Güey, un museo de arte. Tampoco mientas, ¿eh? No hay nadie que se crea eso de que van a ir a ver un museo de arte. La gente no es así de culta, desgraciadamente. Lo está diciendo por quedar bien. Una motocicleta, si te parece bien. Nunca he estado en la parte trasera de una motocicleta. Nunca es tarde. Yo tampoco. Yo elegiría un autocine. Conduzco una camioneta, así que tengo muchas cosas para autocine. Impresionarla, Colchón de totalmente. aire, mantas, almohadas, picnic. Look at their socks. Their socks. Those are blue socks with angels on them. O sea, ¿qué vas a ver Netflix? Sí, Netflix. Todo eso claro. preparado. Preferiblemente una película de terror si te gustan ese tipo de cosas. gustan Me las encantan películas esas de terror. películas. ¿A dos? Oh, It's solo not, tenía it's uno. weird. Bien. The Angels. Tengo que repensar ahora. Voy a eliminar al concursante número 2. Todos. Oh, ¿por qué? 3. Guay. Hola, soy Jess. ¿Por qué? Perdón. ¿Por Encantada de qué? conocerte. Encantado de Lo conocerte. siento. ¿Está bien? tus ¿Cómo te llamas? respuestas. No, soy Jess. Sí, fueron las respuestas. Sí. Adiós. Así Es que lo del ahora va a ser museo el la concursante ha asustado. número 2. Nada, a ti cualquiera te parece guapo, maldito sea. Bien, ¿sí? Entonces, tentación de ver lo que hay siento. debajo de los sonidos por Soy Cheers. Soy Jess. Mucho Me gusta gusto. mucho Ah, tu- Gracias. Y Tengo sobre la puesto moda acá. sostenible, trabajo en una tienda de segunda. ¿De verdad? Sí, allí trabajo. Sí, yo tengo puesto. Habría sido una pareja Un placer. poderosa. Me parece que la parte de arriba hace juego con los pantalones. Aún así me gusta mucho el conjunto del ¡Ay, último. Dios! Tiene un estilo realmente genial. Sí, me gusta la What? chaqueta de cuero. Va con la moto. ¿Qué va le con la música pasa? rock. Todo tiene Viste sentido ahora. súper feo. Sí. Viste súper feo. ¿O nada sobre mí? Oh, pues. Oye, nada, Parece búscame muy otro cómodo. después de Ya tal este. vez una especie de collar. Que me Eso han gusta. gustado. ¿Dónde te ves en 5 años? Me voy a ir unos 6 meses a Podemos caso cerrado, Asia. ¿eh? Voy a iniciar un proyecto empresarial en Filipinas con mi amigo. Estamos desarrollando viviendas asequibles para que casi todo el mundo pueda ir de vacaciones. Intento hacer más accesible que las Oh, personas genial. puedan visitar lugares Gracias, hermosos. gracias, Navita. Oh, esa es una gran respuesta. Sí, es súper dulce. Me gusta eso. Probablemente tatuando y viajando al mismo tiempo. Tatuando. Actualmente estoy en un entrenamiento de tatuaje, no sé. Va, ahorita lo Espero eso me vemos. dé la oportunidad de viajar y trabajar al mismo tiempo. ¿Qué te llevó a los tatuajes y cuál fue Oh, really, tu uncle? primer tatuaje? Bueno, lo que me llevó a tatuar fue el arte en general y he estado dibujando toda mi vida. Tengo una licenciatura en Bellas Artes. Simplemente pensé que era una forma de ganar dinero y hacer lo que me gusta. Y el primer tatuaje tenía 17 años. Fue en Nueva York. Me hice una calavera en el interior del Y es bíceps. tatuador, tiene que tener Ahora mismo problemas no tengo ningún mentales. tatuaje, pero quiero hacerme uno con el tiempo.
Mira, con él te sale gratis. Estacionario en comparación con los demás. Me gustaría abrir mi propio concesionario o empezar a vender autos personalmente. ¿Ustedes lo han escuchado tan alto como yo? Ay, mi corazón. Does it scare you, yeah? Lo dudo. Estaba súper alto. Estaba súper alto. Me asusté un chingo. Rimoro, ¿ya estás haciendo cosas? ¿Ya estás haciendo cosas negativas? O sea, Mochi. Gracias. Después del stream me saludan en el Discord. Sí, después del stream yo me paso por el Discord y os doy amor. Os doy amor. Los autos son mi pasión. ¿Cuál es tu auto soñado? Me cagué en Nati. Eso es difícil. Soy fanático de Mercedes-Benz. Trabajé para ellos durante unos 4 años. Ok, voy a decir una cosa. This man, their outfit is so ugly, but it seems like he has a lot of money. Parece que este tío se viste mal, pero parece que tiene mucho dinero porque está hablando de Mercedes. Yeah, it's an Air Jordan's guy. Yeah, you have a point. A ver, hombre, Evil, no sé qué te extrañas, de verdad. Le gusta torturar a las mochilas. Que tal vez un... Pero qué feo viste. Pero nada, tiene dinero, es justo lo que tú quieres. Es ideal, te puedes casar con él y luego matarlo y cobrar su herencia. ¿A cuál eliminarías ahora? Creo que la primera persona que voy a eliminar es el concursante número 2. ¡Uy! ¡Borró al 2! Hola, soy Jess. Eliminó al 2. Un placer conocerte. Espera, ¿cómo? Mauro. Mauro, Un placer encantada. conocerte. Me gusta tu chaqueta. Gracias, y a mí la tuya. Gracias. Estaba rico el Mauro, ¿eh? Yo me hubiera quedado con el Mauro. Dame 30 segundos. ¿Cómo que el 2? Está pendeja. Esto es difícil. Siento que me gusta la ropa de ellos dos. Así que ahora tengo que pensar en las respuestas. Bro, tócame el puño. Voy a... Olió el dinero, yo creo que sí. Yo creo que a esta mujer le dijeron Mercedes y dijo, ay, papá. Estoy muy triste por ello. Todo bien. Hola, soy Jess. Es un placer, Jess. Queen. Encantada. Lo siento, fue muy difícil. ¡No! ¿Puedo voltear? Hola, soy Jess. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Ay, Dios, el más culero. Sinceramente estoy muy emocionado por lo que estás haciendo en el futuro con la moda sostenible. Es algo gracias, genial. me gustó lo que ibas a hacer. Tu plan para 5 años, me gustó mucho. Espectacular. Y creo que fue tu primera cita la que me atrapó porque sonaba divertida. Creo que definitivamente hay muchos elementos que me gustan. La joyería. Está Nunca la he feísimo. usado, pero me gusta. No me gusta a mí tampoco. Sí, me estás animando. Se hubiera quedado con el otro, literal. Este men Y era la más que me bonito. Ya, soy Jess. Este era más bonito. Mírenle qué carita de bebé. Tiene besitos aquí y aquí. Y donde sea que tenga la billetera, por aquí abajo. Oigan, lo hicieron muy mal. Lo hicieron muy mal. Bueno, ya acabó. Vamos a ver el otro. Ok, same video, but with girls. A ver. Esperen, que voy a poner los subtítulos. A ver. Buah. Se quedó con el más culero. Espero que no se quede con el más culero otra vez. ¿Te gustan los piercings? Sí me gustan, pero ese era un piercing muy feo. ¿Te voy buscando otro? Sí, búscame. Yo me he viciado esto. Va. Ahí está lindo, chico. A ver. Muy bien. Así que tenemos una amplia variedad de personalidades. Me gusta mucho lo que veo. Realmente me están tendiendo una trampa ahora para ir a algunas citas ciegas. Yo Número me pondría quizás ¿Cómo te esas, llamas? las Mi nombre últimas. es Liz. Dios, Liz, qué un zapatos placer más conocerte, feos, soy Liz. Garrett. No. ¿Usas esos zapatos a diario o son zapatos de vestir? Sí, son zapatos que uso a diario. Son muy Normalmente raros los tus usaría para zapatos. trabajar o salir de noche con mis amigas. ¿Qué tan loca sería una noche de fiesta con las chicas? 10 tragos de tequila. 10 tragos That de will be tequila. Bien. perfect. Perderé el conocimiento si salgo con ellas. Bueno saberlo. Está bien, yo te cuidaré. Oh, bien. Música para mis oídos. Yo te cuidaré. Número 2. Oh. ¿Cómo te llamas? Chloe. Muy bien. Esos son donks, ¿no? Chloe.
Los de la izquierda son Dunks. Estos son Air Force One. Bien, ¿te consideras una persona a la moda? Soy más del tipo de persona de estilo urbano cómodo. Están buenardos los Air Force. I love them. No. ¿No? No. Bien, concursante número 3, la chica de los Dunks. Sí, hola. Chica Dunks, ¿cómo te llamas? Soy Jackie. Tú sí debes ser una chica Depop. Uy, lamentablemente ¿qué es no. Depop? No, vamos, What's no estoy Depop? acertando en nada hoy. Danko, what's Depop? What's that? Bien, entonces, ¿cómo consideras que es tu estilo? Me interesa mucho el estilo de vida japonés. Yo sé un llamado poquito wabi-sabi, de Jordan, que sé un consiste poco. en apreciar lo I imperfecto. know a bit Oh, esto es about hermoso. Me Jordans. emociona aprender un poco más sobre eso. Número 4. ¿Estás escondiendo tus zapatos? ¿Eso es por una buena o mala razón? ¿Sabes qué? No juzguemos a la primera. Esta no es la parte principal del atuendo, ¿sí? ¿De dónde eres y de dónde sacas tu Sí, gusto? qué bendición. Bueno, soy de ¡Qué Toronto, lo que bendición! puede explicar por qué no he traído los mejores zapatos. Me gusta mucho la moda, pero los también. zapatos no tanto. Bien. ¿Eres gran fan de Drake? Oh, no, cariño. Oh, no lo eres. Bien, no sé Pues qué fuera. pensar. Yo soy un gran fan de Aubrey, eso es seguro. Por Uy. último, tenemos un buen par de zapatos escondidos allí. Soy Kaylee. ¿Te gusta usar zapatos coloridos? Kaylee me En gusta. realidad fueron un regalo. Yo los quiero había a elegido Kaylee. yo misma, pero Es me muy gustan original. mucho. Entonces, ¿te vistes más neutral cuando se trata de los colores de la ropa en general o...? Me gustan los zapatos neutros porque siento que los coloridos no van con todos los atuendos. Bien, bueno, Oiga, me ¿por qué no gusta traen mucho una lo que e-girl veo. o algo interesante? ¿Unas botas ahí? ¿Unas botas para que Vaya. nos pisen? La primera me opinan? asusta. Me asusta. Los 10 tragos de tequila. Parece del tipo salvaje, pero ¿Dónde está la ella Ubu marca Girl? la No diferencia, hay, son ¿sabes? todo morritas Muchos de los zapatos son similares. básicas. Toronto esconde sus zapatos. Una gótica culona. Ay, ojalá, se Voy imaginan. a- Ay, qué triste. Tener que dejar ir Lo más a Toronto. parecido es la primera. Es que estaban muy culeros tus zapatos, amiga. O sea, Oh, no. Hola. Estás bromeando, era Garrett. bonita. Soy Nikki, un placer. Era bonita. Bueno, lo siento mucho. Tu atuendo es genial. Era muy ¿Mides linda. como Bueno, pero está muy 1.95? plana. Y ahí comentando. Vamos. 85. No mides un 85. claro que no. 1.85 es Tú eres el altísima. Es una princesa. Bien, ve lo que pasa, Sí, se vuelve está contra ti sola, naranja. sí, ¿verdad? Oye, es verdad, está naranja. ¿Qué le pasa? Te dicen todo lo que quieres escuchar y luego van. Oye, ¿es Trump? Es la hija de Trump, está naranja. Contra ti. Está bien. Me voy. Madre Nos vemos mía. pronto. Nos vemos Qué fuerte. pronto, ojalá. Le Mi falta corazón está trauma, roto le en este falta momento, pero trauma. tampoco Me sé quién más encantan está las allí detrás. altas. No puedo apegarme mucho con una. Entonces, ¿qué haces aquí, no? ¿Qué haces Me gusta aquí? lo que veo. Ay, me A gusta mucha la moda segunda. urbana. La segunda Número me 1, gusta. vaya, ¿no te acaloras usando eso? Estamos en California, no sé cómo puedes. Así es como mantienes tu cuerpo luciendo genial. Simplemente sudas todo el día. ¿Qué? Entonces, cuando dices que me cuidarás, ¿qué significa eso? Bueno, te colocaré de lado para que no vomites sobre ti después de una noche de copas y te prepararé un poco de sopa. Mido Sopa, y me pondrás de 1.62. lado para vomitar en el suelo en lugar de la cama. Colocaría un bote de basura para no Oye, tener que parece de gente limpiarlo y con lo sacarías dinero. luego. Oh, así que Sí. lo saco yo por la mañana, perfecto. Sí, en la Se la mañana. ve de Sí, está varo. bien. Pasando a la número 2. Sé honesta cuando te haga esta pregunta. Bien. ¿A cuántos chicos has terminado ignorando? Sí, ¿eh? Puede que demasiados para contar. Demasiados Sí, para sí, contar. sí. Pero puede que no te lo haga a ti. Puede que no me lo O sea, básicamente, ¿eres un putón o no? Le ha preguntado. haga. Pareces un buen chico hasta ahora. Bien, me quedo con eso. Me gusta todo el tema de la caridad. Vaya, me interesa bastante ahora. Ayesito Red. ¿Cómo es tu relación con tu papá? ¿Con mi papá? Sí. Soy una niña de papá. Es mi mejor amigo. ¿Una niña de papá? They are not Número to trend, 3. actually, No esperaba right? esos pantalones. Se ven muy bien, me gustan. ¿Te Gracias. sientan bien? ¿Qué tipo de pantalones son? Son de pana. En realidad es un overall. Oh, ¿entonces una sola pieza? Sí. ¿Por qué De crees que estás pana. soltera en este momento? Realmente no he conocido al indicado. Vaya, ¿así que estás buscando al indicado? Es decir, a medida que envejeces, no tienes Pero que opción. tiene 60 años. Número 4. Cuéntame un poco sobre ti. ¿Qué quieres que la gente piense cuando vean tu atuendo? Siempre digo que me he visto muy casual. Quiero verme bien y quiero sentirme cómoda. Quiero ser aceptada en cualquier parte. Bueno, ¿De yo dónde os voy a dijiste que ser eres? sincera, De yo no Kansas City. elegiría ¿Y la gente ninguna. en Kansas City suele vestirse así? Porque Cuando visten voy a bien casa, culero definitivamente todas. recibo algunas Hola, miradas. Cecet.
Algunas La de veces pana la con mejor. desaprobación. No, Momo, no, ¿cómo puede? Pero es que, o sea, Hasta es de el pana, momento, pero pana por fea, porque está desgracia, holgado y todo. La número 1 aún me asusta un poco. La bebida, ella sabe que voy La a vomitar. número 1 así tiene que ser estaremos una bebiendo rusa mucho y estoy tratando de superar eso. Estoy buenísima, tratando de hacerlo seguro. correcto por mí mismo. Uy, la echó, a ver. Hola. Hola, soy Liz, un gusto Ah, está conocerte. Soy linda. Garrett, un placer conocerte. Lamento que no... Ufa, ¿vieron qué putazo le dio al chico cuando pestañeó? O sea, pestañeó y como que le dio un putazo, ¿eh? ¿Podemos ir al club? Está bien, bien. Son Eres muy loco, hermosa y estás muy bien vestida. Gracias, tú eres muy lindo también. Gracias. Dios, Y este mira. soy yo fallando de nuevo, damas y Gracias. caballeros. Adiós. Adiós. Hola, Adiós. Cami, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, Dios, a ver. Me gusta más la última. Muy bien, aquí vamos. Estoy empezando a imaginarme más cómo se ven. Yo me Veo quedaría un poco con la más de sus última. personalidades. A Bien, ver, número 1, la ¿cuáles tres, la son tres, tus agree. señales de alerta en los The third hombres para one. asegurarme de no caer en ellas? Debe ser gracioso. Yo soy muy sarcástica y siento que la gente lo toma La de como algo muy pana. cruel a No, veces. Debes entender mi Momo humor. quiere la de llorar en una pana. cita? Probablemente. La Amo a voz las es mujeres Lady Girl tóxicas, eso sí lo totalmente. Así Bueno, que es lo que número tiene 2, más el pinta de overall Lady me Girl. encanta. Pero todos sabemos que las Lady Girls son hipertóxicas, ¿no? O sea, que mejor que se quede con la tercera. Sí, gracias. Creo que se ve genial, amo el marrón. Si pudieras elegir algo sobre el chico de tus sueños, lo que más te importe, ¿qué sería y por qué? Simplemente que tenga una mente abierta y esté dispuesto a probar cosas nuevas. A mí ¿Qué también tipo me de gusta más la cosas crees que 3. podrías enseñarme? Comida nueva, música nueva. Me gusta mucho la comida india en este momento. Oh, y también qué la rico. mediterránea y etíope. ¡Oh, qué muy bien. rico! La última. Me encanta el blazer. Gracias. Es como si gritara, sí, estoy aquí para hacer dinero y para hacer lo mío. Apártate de mi camino, te escupiré. Me encanta. No, envían los pepinos. Sí, Los claro. pepinos se envían donando dinero, comprando, regalando subs, concretamente. Entonces, ¿cómo sería nuestra primera cita? Podríamos comprar Ah, bueno. comida tailandesa para llevar. Oye, y Rimuru tener se un fue. picnic al Hablando de atardecer junto pepinos, al ¿se océano. fue o sigue? Podríamos jugar un juego de cartas o algo así. Algo muy relajado, pero con mucho tiempo de calidad. Concuerdo con eso. Entonces, ¿te consideras una chica de naturaleza o de playa? Me consideraría más una chica de montaña. Si fuéramos a una caminata, me cayera y me lastimara el tobillo, ¿podrías llevarme a un lugar seguro? Oh, sí. Haría una carga de bomberos sobre mi hombro. Una carga de bombero, vaya, tenemos una chica fuerte aquí, me gusta. Qué miedo, parece más hombre que él, yo creo, ¿eh? Ahora debo escoger una chica con la que tendré una segunda cita. Pensé que Ok, ya... va a eliminar, va a eliminar. ¿Cómo no se quede Es con la tan difícil tercera? porque me agradan todas. Todas tienen atuendos geniales y ya me he arrepentido 2 veces, Borro así que no me todo. hace sentir mejor que Mochique. pueda estropearlo de nuevo. Entonces, por desgracia, la número 2, la del medio, será la primera que dejaré ir hoy. ¡Chao! Goodbye. No puedo volver a mirar, no puedo volver a hacerlo, no puedo. A ver. Hola, sí, otro error, ¿en Hola. serio? Soy Garrett. Jackie, un Un placer. placer conocerte. Lamento mucho haberte Está dejado ir. bien, sí. Luces genial. Seguro. Ojalá nos veamos Se ve luego simpática. y puedas enseñarme un Se poco ve más de esa comida y simpática. algo de Está bien. música. Bien, Se ve gracias. buena gente en realidad. La última Yo quiero persona a una la que mamada dejaré ir para es... que me cargue. Redoble ¿Cómo? de tambores, por favor. ¿Tienen alguna batería aquí? ¿Nada? Desafortunadamente dejaré ir a la chica número 1. Ay, menos mal, eligió bien. Vamos, están bromeando. You took the right Lo siento choice. mucho. Está bien. Ay, qué Amo el sombrero de cute. pescador. Qué ¿Estabas linda, escondiéndolo qué allí abajo? linda. Un placer conocerte. Sí. Qué Buena suerte en el linda. futuro. Gracias. Y deja de ser tan tóxica, Lo ¿sí? intentaré. Estoy sudando, vaya, es terrible. Igualmente. No quiero hacerlo más. Ay. A ver. A ver. Hola. Hola. Soy Garrett. Qué gusto en conocerte. Encantado de conocerte también. Me alegra verte al fin. Ah, igualmente. Amo tu atuendo. Se ve Gracias, genial. gracias. Amo las cadenas. Eres como me describo a mí misma. Ay, Muy casual. Tu ropa se ve bien, zapatos limpios. Te ves muy cómodo y sé que te sientes cómodo con lo que estás usando. Guay, Totalmente. está Sí, esa es la vibra que buscaba regulera. transmitir. Lo Si captó le sacan perfectamente. 30 años. Ya pensamos en sincronía, así que hoy intercambiaremos Instagram. Sí. De seguro. Sí, no doy ninguna, pero hasta la Miren su cara. Miren la cara del chico cuando la ve. Hola. De pobre man.
Pobre man. Soy Garrett. Kaylee, gusto en conocer. Encantado de conocerte también. Me alegra Pobrecito. verte al Hola, fin. Casimiro. Igualmente. Amo tu Estuvimos atuendo. equivocados. Se ve genial. Gracias. Amo La las naranja era la más bonita, la verdad que sí, la naranja era la más linda. cadenas. Eres como me describo a mí misma, muy Te hace casual. Tu ropa se ve bien, zapatos limpios. Te ves muy cómodo y sé que te sientes cómodo con lo que estás usando. Totalmente. Sí, esa es la vibra que buscaba transmitir. Es su cara, güey. Es su cara. Yeah, their face. Okay, I think he took the wrong decision here. I prefer the first one. La primera estaba linda. A ver, ¿cómo era la primera? La primera está muy linda. She's so beautiful. Está muy linda la naranjita esta, ¿eh? Pero vamos, que fracaso total, ¿eh? Vamos a ver el siguiente. Citas ciegas con 6 mujeres basándose en sus cuerpos. Ok, same, but no outfit. Just the body types. Vamos a ver. 6 versus 1. Cita con mujeres basado en sus tipos de cuerpo. Taking over her. Yeah. I think the same. Me llamo Estamos Mackay, top. tengo 23 años, A mí soy de Los también. Ángeles, California y creo contenido para las redes sociales. El chico está más o Ronda menos. uno, Está 10. bien, está bien. Sí, está bastante guay. Yeah, they are just judging, but their body types. Yeah, pies gratis. Interesantes. The girls are just wearing Son pies muy underwear. interesantes. Debo decir que algunas de ustedes tienen una muy linda pedicura. Bueno, no sé Pero qué hay decirte, hay unos pies bien otras culeros, chicas que mis pies se ven mucho mejor. Why are there naked people? I promise I'm say so. This video never sent me. That idiot. Okay, this guy is choosing a girl, and they're gonna have a date and everything, but he will choose the girl according to the body type. Okay, he's getting the body types. No, please don't bite me, Twitch. Chicas, ¿cuál es su tipo de cuerpo ideal? No, Alguien let's que see, let's esté see. en forma no tiene Vamos que a ser ver. muy fuerte Sierra. o musculoso. Sierra no pero me sí debe gusta. tener gran confianza en No sí tiene- mismo. no es mi La fetiche, personalidad ¿eh? es lo que define si un chico sé lo le que dice, gusta pero o no. miente. También que les guste Pero el aire miento. libre y ser activos, porque si no disfrutan eso, es muy difícil que Sí, quiera let's relacionarme believe con me ellos. now. De acuerdo. Alto, No, well, yeah. en forma. Esto está algo mejor. Pero no demasiado robusto, Fit on porque the soy right. una persona pequeña. Prefiero a alguien que You're a fit guy? I didn't know that, Mikey. Why? I thought you were say so. no pueda aplastar ni raptarte. Sí. No tienes que ser adicto al gimnasio ni parecerte a Chris Evans, aunque el... You know that I have drawn my feet. They are behind my boots. es muy guapo y tiene un trasero hermoso y eso me gusta. Pero no tienes que parecerte a él para Yo gustarme. prefiero a alguien que sea más alto que yo, aunque podría aceptar a alguien 5 no me centímetros gusta. menos que yo. Es mi tope No me y gusta no es ese pinta negociable. uñas tan oscuro. Yo diría que alguien que Nani, esté en forma y se cuide, Are behind alguien your con foot, fuerza para yeah. cargarme, sí. They are behind the layer, the layer of the boots. Oh, ¡Qué bien! No esperaba eso, no lo esperaba. Me ha notado. He salido con gente de todas las estaturas y chic. tipos de cuerpo, así que yo no Hasta discrimino, Dorro se cariño. puso, Es que... sí. No pude evitar mirar el A tatuaje ver. que dice Bittersweet, agridulce en inglés. Me gusta mucho. Bittersweet. Gracias, muchas Díganme, gracias. bellas damas, ¿son amantes de los tatuajes o no? Yeah, take off por shoes supuesto. with them. Música para mis oídos. That's a millionaire idea. She got big calves. What's calves? 3. Start. Bien, genial. Start. Necesitas muchos I más don't para know that superarme. word. Rayos. Tengo 6. That's a new Creo que word. todas las que Bueno, ¿Qué es mi tal vez amiga Rafita ya, eh? próxima cita podríamos Compórtate, hacernos un Rafita, tatuaje. por Dios. Ronda 1, eliminación. Ok. Después de meterme entre una pizza, jamón y queso entre Mi pecho de decisión espalda, he volvido. se basa en el aspecto de los pies. Estamos viendo Pata, Rimuru.
¿Qué te parece? ¿Te gustan las patas? ¿Tú con qué Me patas te encantan quedarías? las respuestas de Dime. esta chica. Bueno, estoy tapando esta. Pero tendré que eliminar a la número 1. ¿Cómo está la pizza? Uy, me dio hambre. Uy, la número 1 fuera. A ver. Hola. Hola. Un placer conocerte. Igualmente. Tan simpática. Mucho Está gusto. bien. Lo siento, pero eran los únicos que no estaban muy cuidados. Por eso. Sí, Con me las gusta tuy- mucho con ir las de tuyas muy excursión, chiquitas, como las entonces el mías. esmalte de uñas se arruina. No sé cómo serían las mías, A a mí también ver. me gusta ir de excursión. Sí. ¿Qué There's a hice? lower person on the back of your leg. Yeah. Ronda How can 2, you pierna. judge? Just for the feet. Just seeing the feet. Está muy bien. Algunas más reveladoras que otras, pero... Qué distintos, veo un ¿no? Qué short. distintos Sí, cuerpos. bien. ¿Por qué usas un short? They tanto? have a lot of different Mis body padres shapes. van a ver esto y... ¿Cómo están? ¿Cuál os Bien, gusta? este es un ¿Cuál os poco gusta? conservador quizás para Mami mí. está muy Wow, delgada, eso es yo creo. conservador. Bien, Me gusta, bien, comprendo. miren, me Y bien, gusta o número la 3 o 5. la 4. Wow, muchos tatuajes por ahí. Me gusta Sí. eso. Los tatuajes. Son pequeños dibujos de perritos al She's a azar por todo el cuerpo. probably. Soy stripper, así que estoy en She's ropa interior stripper. para ganarme la vida. Wow. Diría que esto también es muy Bien, conservador She's para a mí. stripper. ¿Qué She's a es lo que más stripper. te gusta de tu trabajo? Eso no es El del dinero. señor. Sí, solo el dinero. Hoy quise usar algo un poco Mira nada como tú. Le gusta el dinero. más conservador. No lo hago siempre. Creo que hay que dejar un poco a la imaginación. Sí, claro, bien. Ajá. Antes una de ustedes dijo algo sobre ser cargada. Sí, hola. Bien. Tengo una pregunta especial para ti. ¿Qué es Rafita, lo ¿cuántos que más años te tienes excita? tú? Yo Cuéntame. diría... Ay, no puedo decir eso. Solo diré que prefiero a alguien que se preocupe por complacer a la Escuchando otra es que después del persona, stream más que a estarías sí en mismo. Discord. Bien. Sí, yo siempre hablo por el Discord. Cuando acabo el stream siempre me paso para estar un rato hablando con ustedes. ¿Qué tan a gusto se sienten con su cuerpo? Mientras crecía, no me gustaba, pero al hacerme mayor todo comenzó a cambiar. La verdad me siento muy segura de mí misma, como puedes ver. Sí. Uy, amiga, pues aquí te hemos dicho de Se todo, nota. ¿eh? Yo me siento muy segura y a gusto con mi cuerpo, pero fue Muy bien. un proceso, no fue algo que sucediera Muy bien. naturalmente. Siempre he Hay que sido estar a la chica más gusto. grande y más alta y además Sí yo se la ve soy- muy alta, o sea, miren la diferencia. This girl is short, is so short. Or she's too tall. ¿Me explican? O ella es muy bajita o ella es muy alta. birracial y Es enorme, crecí con ¿verdad? una madre ¿Cuánto blanca. medirá? Me llevó mucho tiempo sentirme cómoda conmigo misma. En la escuela, recuerdo que todos Muy alta, solían es muy burlarse de alta. mí por ser muy delgada. Intento No, estás bien, aprender a amiga. amar mi cuerpo a cualquier edad y sentirme cómoda con Estás él, bien, estás sin bien. importar cómo se vea. Ahora me No, siento no, tiene muy panzas bien más todo el bonitas. tiempo. Qué bien. ¿Cuánto Todos mides, tenemos Moshi? inseguridades. Yo y mido sin duda también las 1,62. tengo, pero ¿Y tú? voy al gimnasio un par de veces a la semana y he entrenado con pesas durante casi un año. Siento que Yo eso me estoy ha alta, ayudado yo a estoy ganar muy alta. confianza y a sentirme cómoda con mi cuerpo. 1,62. Hay mucha presión en la industria para hacerse cirugía plástica y yo estoy a favor de la cirugía plástica, pero es Pues difícil sí, alta, estar en sí, una yo soy industria muy donde alta. muchas personas recurren a ella y no preguntarte, ¿la necesito? Debería hacérmela, pero Te yo saco diría una que me siento cabeza. bastante... 1,92. 1,92. ¿1,92? Pero si es casi el doble de mi tamaño. ¿Qué pasó acá? Yo no sé, senta Momo, que nos ponemos tú y yo así una encima de la otra y le llegamos a Rimuru. Le llegamos a Rimuru a verle a penitas. Pero qué fuerte. 1,53. ¡Ay, qué bebé! Me tengo que agachar para hablaros a la cara. Pero bueno, ¿qué está pasando? Momo, estoy muy mal ahora mismo. Somos dos corchos. Somos dos Bastante a corchos. gusto con mi cuerpo. ¿Qué está Me gusta eso. pasando? Me gustan las mujeres seguras. ¿Cuánto medías, Shio? Shio, ¿cuánto medías tú? 1,80 y pico. Pues mira, pues Rimuru mide aún más que tú. Se compró taburete. Bravo. ¿Qué tan a partir de gusto hoy te me sientes voy a con tu poner cuerpo? un Me siento muy a taburete. gusto con mi cuerpo. Y Sí, se nota. 1,87. Mira, Shio le conocí en un salón del manga.
el año pasado, fue el año pasado, ya no me acuerdo. Creo que fue el año pasado. Le conocí y era como que súper alto y tenía que estar así, mirando hacia arriba. Pues Rimuru será como, no sé, mirando al techo. Tú mides unos 50, Mario, cállate. ¿Cuántas debo eliminar en esta ronda? La próxima es la ronda. Bien. No sé qué hacer. Voy a eliminar a la número 3. Ah, 3. Ah, ¿por qué? Adiós, nenas. Por negra, ¿no? Gracias. Pues está lindísima. Un gusto Oye, pues conocerte. tú también lo eres, Me amigo. gustan tus tatuajes. No seas racista. No Me se agradó conocerte. ¿A quién eliminó? A la 3. Maldición, esto es muy difícil para mí. No quiero eliminar a Rimuru nadie. es serio, totalmente. Número 2. A ver, Rimuru, Dita Takai. Dita Takai. Hola, soy Angélica. Encantada Ay, de conocerte. borró a la chica gordita. Pensé, Sí, no creo soy que alta. sí. Sí, Pues eres está alta. muy linda, me encanta su cabello. No Sí, pasa nada. Me gusta mucho el cabello así, rizado. Súper alta, es muy Ronda alta. 3, busto. ¿A ver? Bien. ¿Es antes jugar Ahora, baloncesto? No, díganme, normal, ¿qué es lo normal. que menos Pero les jugaría gusta solo, ¿no? de Porque su ahí cuerpo? arriba, Mis pechos. ¿quién te y va a mi pasar nariz. la pelota ahí Creo que arriba? nunca me haría una cirugía, aunque me siento un poco insegura por mis pechos. ¿Verdad? No quiero Alex ser de es las que súper dicen, alto también. Sí, haré lo que me digas. Siempre haré lo contrario. ¿Qué significa esa llave? Es la llave de mi corazón. Ay, qué Quizás cursi. debería tomarla ahora. Ay, de mi corazón, tía. Sabes que yo una llave, ¿sabes? Para abrir mi corazón. Y te la voy a dar a ti. O sea, Estoy segura de mí y me gusta el cuerpo que tengo, pero tía, al hoy mismo sale a tiempo sí Shingeki. siento Yo lo voy a ver inseguridad o sí ahora. experimento No me dismorfia gusta Shingeki, corporal pero o algo Tatakae, así. te mato, Debido a Rimuru, mi te cuerpo mato. no se ¿Cómo que no te acepta gusta que tenga Shingeki? Pues te va a inseguridades o gustar. que las exprese. ¿Te lo has visto? Porque alguien podría tener sí un te tipo de rajero. cuerpo diferente que está más Uy, señalado de mala sí, manera por la Mario. sociedad. Al ser una chica con La va a curvas, abrir. es normal ser más robusta y con piernas más gruesas que muchos modelos de redes sociales ¿Te en gustará? general. Rimuru Pero les siempre da tenemos sí, un buen sí, sí. ángulo que nos Ahí ayuda a les estoy ocultar diciendo. lo que no queremos Joder, usted mostrar cuando hasta mi tanto. abuela es un titán. ¿Por qué están solteras? Bueno, sí, ¿Y qué tienes buscan razón. en Luego todo el una mundo pareja? es un titán. Estoy soltera, Menos mi quizás casa. por mi mal Mi gusto casa para no, los ¿eh? chicos. Mi casa no llegó a ser Solo un he titán. estado en una relación técnicamente y ni siquiera la etiquetamos porque era Una muy oportunidad, tóxica y yo quiero ver por moda y emocionalmente abusiva. la bebí. Yo diría que Y me en compré este juegos momento buenísimas, estoy soltera sí. porque soy una persona muy exigente. Estoy abierta a salir Sí, me y lo tener vi. citas casuales y divertirme o sea, te un la viste poco. entera No y no estoy te buscando gustó. la persona indicada ni nada Y de verga. eso. No, pues ahí no te puedo decir nada, la verdad. ¿Qué otros animes te molan? Cuéntame. Hola, my Kimishi. Welcome. En realidad me mudé aquí desde la costa este por mi ex de ese momento. Creo que me puse Esa me mi mejor gusta, me traje gusta de su tonta al venir cuerpo. aquí porque Probablemente me quedaría a lo no mejor funcionó. Estoy buscando a alguien colado que o con sea la actriz. honesto. Vanilla. Ronda Llevo un 3, collar que dice eliminación. Vanilla. ¡Hola, Adam! Completamente en silencio. ¿Por qué? Bien. ¿Por qué? La persona que voy a eliminar esta vez, por desgracia, Me es la gustan los número slimes. 3. Los slimes ¡Uy, qué Hola. poto! ¡Oh, Guau, qué Me linda! encanta tu cabello. Muy creativo. Gracias. ¡Qué Hola. linda! Emily. Soy ¡Uy, Dios, Makai, qué un placer poto conocerte. tiene! Me encantan tus tatuajes. Gracias, me gustan tus tatuajes. Tienes una linda historia de vida. Una linda. Gracias, tiene los ojos muy lindos, retaguardia. chicas, es muy guapo. No, gracias Bien. por eso. El pelo. Me El gustan pelo los es un poco corazones. raro. Gracias. Tiene el pelo raro. Ya, Voy a that's her. tener que It's eliminar a a bit la weird. número So 2. going, ¿no? Adiós. Ay, Dios mío. ¿Tu Hola. género favorito? Hola, Mario? soy Makai. Favorito Un es placer conocerte. Sei Hola, Shitora. rayos. One Piece me gusta. A Mario le Lo encanta siento, One es que Piece. parecías Está muy- detrás muy de mí tímida. para Digo, que me vea gustaron One tus Piece. respuestas, pero- Tengo las mismas gafas que tú. ¿En serio? ¿Cuál Ay, es es tu muy afección? linda. ¿Miopía o Muy hipermetropía? Soy linda. miope. Cuando ves mal de lejos. Correcto. Dame, Bien, así. déjame ¿Qué le probar. ¿Quieres pasa, probártelo? De señor? acuerdo. ¿Qué le Oh, pasa? El tuyo Mira esa es cara una. Es súper guapa. Es súper Soy bonita. como el 3D, ¿no? más alto que el mío. Sí. Ah, lo siento. No es nada, está bien. Fue un placer Ay, conocerte, lo gracias. siento. Tienes dos personas detrás para que te veas One Puedes Piece. No, salir. no.
No, anda. ¿Cómo voy a ver One Piece? Hola. Si son... Hola, soy Makai. ¿Puedo abrazarte? Está chida. Hola, me gusta. Tienes unos I like lindos her. tatuajes y también me gustaron No voy tus a ver One respuestas. Sobre todo No lo de voy la a llave de ver tu One corazón. Piece. Fue No, adorable, muy jamás. adorable. Estoy muy emocionado por ver qué pasa. Jamás. Esta es Hasta una que no le va situación bien. incómoda. Sí, le fue bien, le fue muy No sé bien. dónde mirar, no sé dónde. Le fue muy bien. redes ¿Quién sociales. no es cosplayer? Déjame. Siguiente vídeo. Who is not a cosplayer? A ver, ¿quién no es cosplayer? Vamos a ver. Oh, esperen, voy a poner los subs. Soy cosplayer. 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 Ok, who is lying? A ver, ¿quién está mintiendo? Luego empiezo si solo un fin de semana. Sí, un fin de semana que no acaba, ¿no? Teníamos un trato. Pero si tú no te has visto Mi Pequeño Pony, ¿cómo me voy a ver yo One Piece? Explícame. La de Boku no Hero. No, Boku no Hero. ¿No las he visto? Fue en un Halloween, hace casi 30 años. Así que he estado haciendo cosplay bastante tiempo. Mi primer cosplay fue Mikan de Gakunalis y he estado haciendo cosplay durante unos 10 años. Es viejito ese anime. That's an old anime, so probably she's telling the truth. A lo mejor está diciendo la verdad. Dime qué tengo que hacer para que veas One Piece. Puf. Conseguir, mira, Rimuru, tú y Mario se van a ver todas las temporadas de Mi Pequeño Pony. Todas. Y enviarme pruebas de que las están viendo. Entonces yo me veo todo One Piece. En Discord, Durante sí, unos o sea, 3 tiene que años. ver Mi en primer Discord. cosplay fue Mercy de Overwatch. Genial. He Mercy estado de... haciendo Mi primer cosplay fue Mercy de Overwatch. Soy tan cosplayer. Lo cosplay desde LAX 2011. Mi primer cosplay fue el entrenador Pokémon rojo. He estado haciendo cosplay durante 8 años. Mi primera convención fue Cosplay Con. Me disfracé de Satana Satara. Llevo 2 años haciendo Pero eso no es anime. cosplay. Mi primer cosplay fue Yuki de Vampire Night. Sí, Me esta uní está al diciendo la ejército, verdad. Me enviaron a Japón. Había muchos cosplayers y ahora estoy aquí haciendo esto a No, tiempo pero tienes que ver con Mario. He estado haciendo cosplay durante unos 12 años. Estoy disfrazada de Bernard de Santa Claus. Me encanta esa película. Uy, pero eso no es anime. Lo siento, fue Fiona de Adventure Yo soy Time. muy puritana, ¿eh? ¿Pueden explicarnos por qué Esas ustedes no cosas. hicieron cosplay? Cuando entré y vi que A el ver. otro caballero y yo éramos los únicos Night. chicos que no Sí, teníamos bueno, cosplay, dije, estamos... Cosplay no es Tengo solo mi anime. máscara del hombre araña. Hago cosplay como Miles Morales todo el tiempo. De hecho, estoy semidisfrazado porque tengo el traje de civil de él y los zapatos también, como ven. Además, me puse la Ya sudadera veo. con capucha. Tenía una máscara. miente? Si ¿Quién puedes miente? comprar una máscara y demostrar que eres un fanático de este personaje, no significa que seas un cosplayer. Pero mi primer cosplay fue de Capitán América e hice un escudo Tú firmado estás por Stan mintiendo. Lee. Tú estás Dijo que mintiendo. comenzó a hacer cosplay como Leonardo, pero luego dijo que su primer cosplay fue el Capitán América, así que las cosas no parecen estar encajando. También estoy Estamos en el tiene unos ejército. muslotes. Sí, así Sí, es, ¿eh? soy un oficial. Sí, pero te la Eso tienes me que ver inspiró otra a ser el vez con Capitán Mario y América. comentarla y Pero todo. todos pensaban que yo era su compañero. No puedo recordar su nombre. Falcon. Sí, Falcon. Sí, ese. Tengo un almacén cerca donde guardo mis cosas cuando Ya no las digo uso. que ese man Debido al está COVID no he mintiendo. estado en nada excepto el ALA este año. Aquí pueden ver mi carnet. Bien, un día fui a buscar algo y el almacén se inundó. Solo conseguí disfraces mojados y mojosos. Pero en general he hecho cosplay de todos los personajes de Persona. Solía dirigir las reuniones de cosplay. Es un de hombre de cultura, persona. A veces los hago, pero por lo It's a general culture los man. compro por internet para simplificar las cosas. Sin Sí, el complicaciones, solo morenito. quiero estar cómodo. Morenito está mintiendo. Sí. Hay una laca para el cabello común que usamos en la comunidad cosplay. 1, 2, 3. ¡Gato Big Blue! Y es amarillo. Yo uso aceite de bebé, así que... El morenito está mintiendo. Bueno, el morenito que no tiene pelo también. Ah, bueno, pero si son pelos. Estaba pensando que tal vez es un organizador de convenciones y por eso conoce muy bien a la Me comunidad. parece que es para engañar. Noté que la Ah. chica del cosplay de Samus tenía guantes, lo que significaba que no podía usar su teléfono. Nadie en una convención quiere lidiar con eso. Uy,
Adiós, Ryan. Lo siento, Ryan. Entonces, ¿cuál es su tipo de Sus cosplay? ¿Hacen sus cosas? como el ¿Compran Among sus Us, cosas? ¿no? ¿Ahorran sus cosas? De hecho, estoy tratando de aprender a hacer mis ¿Por qué no propios sacaron cosplays. al A veces moreno? voy a una tienda local, fui a Ross una vez y compré una malla y hice ¿Por qué no sacaron al un, chocolate? No entiendo. cosplay de, Sí, era mucho más sospechoso. Esperen, lo siento. Estoy teniendo una laguna mental. Hice a Hiedra Venenosa. ¿Y qué hay con este? ¿Lo compraste en la tienda o Sí, es...? este es de Mac Costumes. ¿Sí? Yo hice esta camisa y el bolso y uso mi propio cabello natural porque tengo el cabello castaño. Genial. Yo hice lo hice con mi papá. Somos un dúo de cosplay. Todo de neopreno Impresionante. y usamos... Las Amos lo compró del AliExpress, ¿eh? Que yo tengo un traje así de diva también. A mí no me engaña. Una pistola de aire caliente. Vaya. Y también cucharones para Tiene darle papaya, forma. Yo diría que estoy en el medio, porque soy nueva en el cosplay, así que hice las muñequeras y los zapatos. Peiné un poco la peluca, pero compré el traje. Cuando empecé En no era muy AliExpress, buena dilo, cosiendo ni dilo. haciendo Es muy utilería. difícil. Sí, Dilo, hola, hago Flippy. mucho de mi cosplay ahora. Por comprando por desgracia, AliExpress. lo compré. Sí, tengo un traje de diva. Reacondicioné mi traje de Capitán América con mis Tengo un ahorros traje del de ejército. Space, E hice yo mi creo que escudo sí, con un ¿eh? trineo. Pero solo pagué Pero soy $45 del por todo el equipo. Todo, lo lijé. Usé mi sierra de calar para cortarlo. Así que los haces, los compras o... No, solo lo ¿De hice dónde con está tu cosas que ya cosplay, tenía en casa. ¿Y qué hay de amigo? tu primer cosplay? uniforme. Dijiste que fue hace unos 30 años. Oh, ¿Fue sí, el de Leonardo? Sí. ¿Y Así entre esos hiciste algo más? Sí, mi primera experiencia de cosplay real fue en una convención en ¿Dice Chicago. cosplay? ¿De ¿Cada qué? cuándo haces cosplay? ¿De qué? Cada año. Bien. Muy bien. Fui a la Yo solo Anime hacer Expo. cosplay genial. de maid, ¿Fuiste normalmente. a la Anime Expo este año? Sí, Espera, en el no ha centro de pasado. convención. Oh, espera. Yo tengo un trajecito de La maid, Anime Rosita. Es al que- final Sí. del mes. Una que que fue hace adoro. unos meses. Espera, ¿Por eso cuántos años, me Cameron? diferente. It's forever, Obi. Vamos, si algún día nos conocemos en la vida real, que espero que sí, tenemos que sacarnos una foto con el cosplay de Maid. Yo digo, porque la ciencia, el universo, lo necesita ver. Uy, Mario, ¿tú también? Está bien. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, coño! Mi sentido arácnido Pensé que el grito era parte del señor. Pensé que el grito era el señor. Ay, por Dios. Did you get scared? No, not this time. Esta vez no, porque me ha pillado distraída, entonces no me estresa. Sí, yo he visto al Shio vestido de Madoka Mágica. Ay, No estaba hormiga. Gracias por los Todas beats, las mujeres corazón. me atacaron. No hay piedad Besitos para mí. en Sabía el que iba a poto. estar fuera. Triste, pero cierto. Triste, Si pero creen cierto. que el impostor todavía está en la caja Oye, y no te desean metas con continuar él por ser jugando, negro, ¿qué te levanten pasa? la mano. ¿Cuáles son algunas cosas ¿El dónde? que más le encantan de la Sí, comunidad el y cuáles Shio se no les vistió de gustan? Madoka. Porque hablo por mí, me ha hecho tener confianza en mí misma. Muy Por guapo, suerte, ¿eh? Pero hay algunas cosas que no me gustan de la comunidad de cosplay. A Cosplay ver. no es un No, concepto sí, así. es así. No me toques, no me Sí. digas cosas desagradables. Soy una persona real, Sí, pero sí. lo sé. ¿Tú? Muy cierto. Para mí, la gente siempre tiene problemas con mi tono de piel. Recibo comentarios desagradables Ay, todo sí, el tiempo. Es sí. como si no tuviera representación tal como esta. Ya. No hay muchos personajes que se parezcan a mí. Al final del día me mantendré firme en esto y lo Güey, seguiré tú haciendo vístete sin de lo que importar te dé la nada. gana, Aparte amiga, de eso, me súper encanta el hecho de que bonita. las personas se defiendan entre sí. Realmente me ajá, encanta sí. eso de las Pues yo comunidades. cosplayas. Para seguir con lo I cosplayed Monica once. que estás Pasa diciendo. foto. La gente Esa dice, foto. ¿acaso ves anime? Yo la ¿Conoces tengo al aún, la anime? vendo. Siempre. No puedo creerlo. En primer lugar, sí. En realidad ya En no la segundo, tengo. ¿acaso te importa Estará re si estás perdida. interesado en algo, ya sea en la estética o en otra cosa? Sí. Simplemente vive Ya, tu ya. vida. Por eso estamos aquí. Me gusta que otros tengan told you conocimiento. that. Es una comunidad muy Ya, ya, ya. especializada en la que puedes encontrar Precio. gente, saber de qué hablar y solo comenzar una conversación. Exactamente. Diría que aquí... Sí. Muchas gracias por tu raid. Bienvenidos. Estamos viendo un video de quién es el verdadero cosplayer. Ni de puta coña. Podré. ¡Ay, esto cuando es Splatoon! ¡Qué cool! ¡Qué cool! You never told me that.
I forgot. Ya. Porque supongo que no podré hacer la And trampa. I still have that cosplay. Sí, ¡Te mi jodes amor. y bailas! Y bailas. Muchas gracias por la red. Shira, mi amor, ¿cómo estás? Mi último cosplay fue de Boa. ¿De Boa? ¿Boa la cantante? O la de One Piece, como dicen. ¡Ay, no pasa! Rogos, gracias por la red. En realidad estaba en el Bayonetta 3. Ah, es que el clip sale viejito. Sale así random, ¿sabéis? En los Estados Unidos Sí, muy no es bien, tan malo. China, En mi línea amor. son más ¿Y tú? abiertos, ¿Qué tal el pero Among cuando Us? publico mis cosas, cuando van a la comunidad de Asia, porque soy de allí, todos siempre dicen se ve feo Pero ¿de y quién, cosas de así. quién del Es como, Genshin no esta mujer? sí. No ¿Cómo puede. entraste al cosplay? ¿Ella o yo? ¿Tú? Yo siempre me han gustado mucho los videojuegos y estaba empezando a ¿Cuántos interesarme más en el impostores anime, hay? así que parecía algo natural y De divertido Lisa. vestirme como los Ok, personajes ok. que me gustan tanto y es muy divertido. Sí, vi que te me metí Sentí y que estabas ella rojita. insistía en terminar la ronda y todavía no estaba La que al lista para escalar terminar. gime. ¿Qué? La 1. No sé, me sentí mal ¿Están al borrando a la elegirla. morenita? Resulta que hay un empate. Ah, cielos. Ah, no, la El morenita. empate es entre Ai y Samantha. ¿Y quiénes hay? Voy a darles a cada una ¿Quiénes 30 hay? segundos para exponer su caso de por qué no son la impostora. Soy de Indonesia y vine aquí hace unos años. No sé qué decir. Mi peor crisis de Con Crunch fue cuando hice Harley Quinn y luego hice ese personaje de Azur Lane y estaba llorando porque mi máquina de coser se descompuso y entonces terminé teniendo que dejar uno de ellos porque no pude terminar el disfraz. Así que lloré muchos Bueno, años. parece literal, parece real, parece real. Supongo que empezaré Sí, con mi confío en peor ella. concrush. En realidad fue este cosplay. Estaba pintando los zapatos, dando los toques finales a las líneas en el auto y de camino decía, conduce más rápido. Pero estuvo bien. He estado haciendo cosplay por solo unos 3 años. No me Así que huele todavía bien, estoy ¿eh? aprendiendo a mejorar un poco mi destreza. No, pero amiga, no me hueles hasta bien. ahora ha sido un viaje divertido. Lo único que me preocupa es ¿Has que enviado tal mejoras vez del sea disco, Rimuru? comisionada o algo así. Muchas gracias. Eso es lo único. Azur Lane Eso es podría God, ser la que Azur lo Lane es fabrica. God. Samantha Las es más waifus nueva de y Azur Lane no son quiero quedarme con buenísimas. eso. Las Es lo que me amo. preocupa cuando no Las sé amo qué también demasiado. hace sus trajes. Estaba diciendo Para que lo 3 estaba años puedo logrando, elegir ¿lo está otro haciendo cosplay aquí? real. Porque entonces podría haberlo intentado aquí. y en Literal, realidad- cuando tú eres cosplay, como que cada año, si estás bien de plata, cada año te compras un cosplay diferente, ¿eh? Debería estar en nivel 3. ¿Qué dices? ¿En serio? ¡Oh! Podremos tener la URL personalizada otra vez. ¡Oh! Madre mía, tú juegas a la Azur Moshi, no. Yo admiro a las Azur Lanes. Las admiro. ¿Lo quiero jugar? Sí, probablemente lo termine jugando, ¿saben? Probablemente. Datas de otro modelaje. Hay Es que más esas de qué waifus hablar. son Siento de que otro tenía mundo, muchas ¿eh? cosas que hay quería decir. No salió en el general. Pero sí se Y la persona aplicaron, ¿no? Ay, Dios eliminada mío. es... Muchísimas gracias, bebé. Ay, así vamos a poder No tener sé. más emotes. Está- Mario, nada. Tenemos un trabajo ahora mismo. Tenemos trabajo, hay que meter emotes al server. ¡Wow! Mételos del pollo, Mario, que nunca los metiste. Mételo. Por favor, mete los emotes del pollo. Te lo dije otra vez, pero sé que se olvida uno. Yo soy experta en olvidarme. Se me hizo algo raro. No te preocupes, ahora te pongo un mensajito para que se enteren todos. Buena suerte. Te has puesto las mejores. Te ves muy bien. Tengo Si el creen que blog el y del impostor pollo sigue llevan en la caja y meses. desean Ah, sí les continuar metiste a los jugando, del pollo. levanten la mano. Ah, bueno. Entonces no he dicho nada. Pero los del pollo Confío tú en me ustedes, enviaste. ¿cierto? Me siento Porque no tan los he mal visto. eliminando a Samantha. Yo también. Siento que no deberíamos haber hecho la última ronda. Ya, ya. No Si puede las ser. luces se vuelven Sí, rojas, very eso significa que el somos, impostor sigue en la cosplay. caja y pierden. Si las luces se vuelven verdes, eso But I significa think que han she's eliminado not al telling impostor us y the ganan. truth. Sí, eso es Evelyn. Entonces no me he fijado, como siempre uso... Como siempre uso los mismos emotes. Tengo que usar más ¿quién era? emotes. ¿Quién ¿Podría era? el impostor dar un paso al frente? ¿Quién era? Ah.
sabía. Cualquiera que haya hecho cosplay lo suficiente nunca querría caminar con esos tacones durante todo el día. Exacto. Entonces, ¿acabas de comprar todo eso? ¿Cómo Usé lo esto hiciste? para Halloween hace 5 años y no tenía los zapatos, los acabo de hacer. El concrush que dije era viniendo aquí. Algo me olía mal. Mi sentido arácnido me decía que era. Hay mucho trabajo relacionado con el cosplay que incluso con toda mi investigación sobre el tema realmente nunca hubiera sabido. Yo era una de las personas que armaba grupos en línea, tomábamos fotos grupales y era una excelente manera de conocer personas que tenían ideas afines, amaban y se obsesionaban de las mismas cosas que yo. Somos nerds y nos estamos... Si tú has ido de cosplay una vez, con una vez es suficiente para que no vuelvas a repetir esos zapatos. Yo sé de lo que hablo. A mí me han pasado cosas. volviendo locos. Podría ser médico, bombero, Sí, vamos a ver estar el en último. el Vamos a ejército. ver el Puedes último. Este me ha encontrarte con un gustado, ¿eh? Lo del donde cosplay. Hay sea. otro de Cuando cosplays. vas a un lugar donde puedes saltar Son muchas a algo horas, en es lo todo el que día. estás Yo no sé muy, ustedes, pero yo cuando voy a un salón, yo me tiro el día entero allá, ¿eh? O sea, yo hago cosas y muy cosas. interesado. ¿Viste la nueva actualización? ¿Te gustó la nueva temporada? Mientras que en una conversación normal, Es a linda, veces esa es chica es hasta doloroso guapísima. tener Me una pequeña gusta. charla. Hay Esa uno es de la parte otakus. buena del Hay uno de cosplay para mí. otakus, Mario. Búsquenme el de otakus, que yo adivino enseguida. Yo sé. Obtienes un dólar. Yo sé si son otakus. Espera, busco, güey. ¿Quién no es dueño de un perro? Uy, espérense. Estate quieto, puta madre. Vamos muy rápido. Bueno, ahí pueden ver las cosas que me recomienda a mí mi YouTube. Mi YouTube, bueno, ahora mismo mi YouTube me va a recomendar los videos de estos. Hay algo extraño en la casa de Sin. Hola, Dionisiaco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Los de Necollita son muy buenos. Materia oscura, porque yo soy una chica culta. ¿Qué más? Playlist, es que son todo playlist. Es que esta cuenta la uso solo para escuchar música. A mí me recomienda gachos de anime. Yo creo que me recomienda memingos. Yo quiero que me recomiende memingos, pero no me recomienda memingos. Estoy muy triste. Yo quiero que me recomiende memingos así de shitposting, pero no. Entonces, un usual meme así. Viendo Terminator 1 por primera vez en mi vida. ¡Oh! No la habías visto. Yo vi Terminator, pero solo he visto la primera. Y me gustó la primera. Pero hay un montón de películas mega clásicas que no he visto. Como por ejemplo, las de Predator. No las he visto. O sí las he visto, no sé. Nusual Videos, el mejor de memes. Ah, que es un canal. Ay, pásenmelo. ¿Hay alguna peli que te traumó de pequeña? Sí, La Exorcista me traumatizó. A mí ya no saben ni qué recomendarme. Tengo shitposting, Minecraft, ciencia, música, raciones. Guau, qué variado. El mío no, ¿eh? El mío es como, oh, ¿te gusta escuchar música relajante? Te voy a solo recomendar eso. ¿Qué tal? Maratón de blockbusters. Oh, qué bueno. Qué buena la clásica. Se llama CS God. Lo voy a buscar después. A ver. Espérate. Me está escribiendo el Shio. Ya me lo va a pasar el Shio. Gracias, Shio. Es un capo. Vale. Ya no lo están pasando. Ok. La frase que nos Who han is dicho desde the real otaku? A ver, vamos a poner esto en inglés. Inglés. Que digo, estamos en nuestra propia casa. Sí, mismo, vale. en el box Bueno. del que era Werly. Pues No pasa estamos- nada. Es una situación rara. No pasa Andy, nada. Yo le hago publicidad a Ibai, no hay ningún problema. Ok. 5 otakus versus 1 imposter. Tenemos a los otakus preparados. Regresa al futuro. Porque Ay, qué bueno. hay que encontrar Uy, al la que no suerte es me el encanta. otaku. Me Son Metallica, 6 madre mía. participantes, 5 otakus, 1 está Todo mintiendo. culto, Vamos a pelis de verlo. culto. Me gusta. Me quiero ver. Tengo 2 películas
Otakus, no otakus. People that see anime. I want otaku. Me too. I'm so hungry. Potasio. Potasio. ¿Qué tal el gato? Potasio. ¿A ti te gusta el potasio? Otakus, ya. Oh my God. Se viene bien. Y bueno, básicamente los animes que estoy viendo ahora de temporada son Shingeki no Kyojin. También estoy viendo Kimetsu no Yaiba. De temporada. De temporada, ha dicho, ojo, ha dicho de temporada. No los que ha visto. El webcómic de One Punch Man, Higokuraku. Y que huela bien también. Me gusta más el anime porque empecé... Pero no los podemos leer. Realmente empecé viendo anime, no empecé leyendo. Ajá. Y después ya entendí que tenías que leer para finalizar de entender las obras. Okay. Y me gusta más la animación porque transmite para mí muchísimo más por la música, sobre todo la... Bueno, debatible. La banda sonora de la animación te hace ponerte los pelos de punta muchas veces, ¿no? Y me cae bien. Este es real, Hola, soy Fiona Momo. y tengo 18 años. Actualmente estoy viendo la primera temporada de Haikyuu, que me gusta mucho. Bueno. Y cada domingo estoy viendo religiosamente Shingeki y... Religiosamente Shingeki y Kimetsu. Otras de temporada. Y ya por fin ha salido la temporada de Kimetsu y tengo muchas ganas de ver qué pasa en esta segunda temporada. Me llamo Adrián Lozano. Muy básico, tengo 31 súper básico, años y ahora mismo estaría viendo Shingeki, la última temporada, One Piece. Y yo creo que me preferiría ahora mismo manga a anime. Es más fácil y más cómodo leerlo en cualquier lugar. Bueno, llevo ya muchos años desde que era pequeño, que empecé con Dragon Ball y las series que ponían aquí en la televisión catalana. Después pasé a Full Metal. En la televisión cuando empecé catalana. Ya un poquito en internet, me metía en foros y bajaba capítulos y aquí me ha llevado. Hola, buenas, real, soy Paula, tengo 23 Adrián, años y los animes que estoy viendo ahora son Fantasy Bishoujo y Barao no Soretsu. Y el acento le ha salido muy bien, ¿eh? Esta mujer está diciendo la verdad. mangas que estoy leyendo ahora son Jujutsu Kaisen y Tokyo Revengers. A ver, me gusta más el anime, la verdad. Sí. Me agobia leer en formato digital, pero la verdad es que ahora con el poco tiempo que tengo agradezco que exista el manga. Pero puede ser que sea otaku old. Entonces es un otaku que está caducado. Y si es un otaku que está caducado, significa que actualmente ya no es otaku. Entonces es otaku de antes, pero no otaku de ahora. Puede que sea él, otakunt. Y ahora estoy usando más el manga. Si lo veo en catalán es falso. ¡Oh, es real! Yo me llamo Oscar. Sí, tú estás caducado, no, broma. Es broma, tú te ves animes totalmente y todo. Tengo 23 años. Sí, como los ahora yogures. mismo me estoy viendo el anime de One Piece. Estoy leyéndome también los cómics de One Piece, ya que, bueno, como todo el mundo sabe, los mangas van más avanzados que el anime. Y no solo eso, sino que también estoy viendo otros animes de mi infancia, porque también me encantan, como Detective Conan, Shin-Chan, Pokémon y hasta Doraemon. No, y como ya... tú eres el falso, tú eres el falso. ¿Cómo que otro novio, Momo? La única novia que tienes aquí soy yo. Este es faque. This one is lying. Should go on this show. Are you otaku? Este es faque. He dicho antes, me gusta mucho más el anime porque aunque el manga vaya más adelantado, me gusta también leerlo para anticiparme. A mí me quitaron la licencia otaku, más, ¿no? Y esa lagrimilla que sueltas siempre en los momentos más épicos es mucho mejor en el anime. Hola, soy Claudia, tengo 24 años. Tú eres fake. Actualmente estoy viendo Shingeki, como la mayoría de gente de aquí. También estoy con Seraph of the End, pero la cuarta de Shingeki aún no me la he empezado para tener más capitulillos para ver todos juntos de golpe. Eso es y como real, formato, eso es real. Mi favorito es el anime. Me encanta sumergirme viendo anime o incluso si es un anime más de background, pues me lo pongo mientras juego un LOL. Para mí el anime es mejor que el manga, aunque me van a funar mucho. Nos vemos, Rimuru, ya se está despidiendo. Tengo que decir que miraba mangas, tenía la colección del Detective Conan y varias más. Juega LOL, nada, aquí están las sáquenla, declaraciones. aunque no Yo ya sea tengo algún otaku. sospechoso, soy un... Tengo un otaku radar. ¿Uno ha Cuidado. dicho que veía Doraemon? Sí, José. Shin-Chan. Y Shin-Chan. Sí. Bueno, eso es verdad, ¿eh? Es un poco red flag eso, ¿eh? De otaku. Hombre, pues tú dime. Eso es lo que diría Ibai para decir que es otaku, ¿sabes? Yo diría que veo Sí. Doraemon, la verdad. Claro, Ni claro. ni Benji. Sí, Que tenemos sí. a los concursantes ya aquí. ¿Te gusta Vamos a hablar con Estudio ellos un Ghibli? segundo. Amo Estudio Hola. Ghibli. Hola, chicos. Mi película favorita es El viaje de Chihiro. La vi el otro día, lloré. Ustedes saben, en el viaje de Chihiro, cuando empieza el viaje de Chihiro, empieza así. Plin, plin, con un pianillo, ¿no? Pues yo esas 3 notas
llorando, llorando como una Magdalena, ¿saben? Los animes. Es que llegar aquí y decir que tu anime destacado es Doraemon y Shin-chan, es que te mato. Uy, la tumba de Luz Guiérnagas es muy triste. ¿Todo bien? ¿No? Hola. Buenas noches. ¿Estáis nerviosos? Es muy triste. No, un poco. Emocionadísima. Con ganas, ¿no? Muchas ganas. Qué linda es la niña rubia. Me gusta mucho. Es muy bonita. Sin proceso de hablar con un tatuador para hacerme tatuaje en el brazo de la princesa Mononoke. ¡Ay, qué bonita la princesa Mononoke! Viaje Chihiro. El castillo ambulante. El castillo ambulante. Yo voy a ver el castillo ambulante este fin de semana con mi mamita. Sí, porque creo que no la ha visto ella. Ana millonaria, lo digo totalmente serio. No queremos spoiler para mucha gente, no queremos, o sea, queremos respeto, queremos tal. Entonces, hablemos de cosas que sean como muy mainstream, como cosas que sean muy claras. Sí. Pero no utilicéis el, oye, ¿habéis visto el último capítulo? Porque eso pues, bueno, está complicado, ¿vale? Sí, es complicado. Sí, claro. A todo el mundo le gusta Shin-chan. Perfecto. Empezad a... Es hermosa, Pues, sí. tenéis 10 minutos, chicos, Ay, para no. conocerse y nada, Está re ricolino, señor. Yo empezaría a lo mejor por los... No, ponernos 10 minutos. 10 minutos. Primera ronda, 10 minutos, por favor. Dándonos y tal, ¿no? Para conocernos y tal. Vale, sí, vale. Venga, que explico un poco. Sí, ¿cómo pues, te inicias en el anime? Pues yo empecé desde súper chiquita dinos. viendo Detective Conan. Detective Conan. Espectacular. Inuyasha y todo eso. ¡Ay, Inuyasha! No, esta dice la verdad. Dice la verdad porque Inuyasha y el Detective Conan salían en el mismo canal. Entonces, pues dibujaba en la pantalla. ¡Yo también lo hacía! Cogía ¡Ay, un Dios papel, mío! Empezaba a dibujar manga. Luego El ya baile más del adelante culito, me apunté pero a yo no cursos de tengo manga. culito. Ahora Soy también VTuber, estoy haciendo no, algunas soy cositas, 2D, pero no para mí tengo solo. cola. Y nada, animes, pues soy... Aunque hoy me ha preguntado Mono, oye Moshi, ¿me pasas la referencia que no sé dónde ponerte el poto? Porque me está haciendo un modelo 3D. Entonces yo... Posiblemente ahora tendré poto. Si eres tú, soy yo. La que ve los típicos, ¿vale? O sea, no me funéis, pero Me soy la funéis. que ve los típicos y me gusta mucho, pues, Shingeki, Tokyo Ghoul, Assassination, es que todo. ¿Cómo están sentados? Todos. no he Están visto todos sentados Fullmetal igual porque Alchemist, son pues, si lo habéis re visto y otakus. queréis hablar de esto. Foto. No lo he visto. Os enseño mi poto cuando pueda. Y cuando nada, tenga. pues tengo un tatuaje también. Tengo A ver. unos ojos que me hizo un diseñador. Ojitos de Sailor Moon. Ay, me voy a conectar El viaje de Totoro. Mi gato se llama Kira. El viaje de Totoro. Y pues ya está. Bueno, yo empecé también un poquito como ella desde pequeño. ¿Ha dicho el viaje de Totoro? Ha dicho el viaje de Totoro. El viaje de Totoro. Ay, por favor. Es que eso es algo que perfectamente me pasaría a mí, ¿eh? La princesa Chihiro. Sí, mezcló dos Clásicos de Inuyasha, pelis. hasta que llegó un momento que empecé a ver One Piece, que lo ponían en catalán, en TV3, y fue un poco cuando empecé a enganchar, ¿no? Empecé a comprarme los mangas, adelantarme un poco a la serie. Ya cuando empecé a verlo en japonés fue cuando realmente me llamó la atención este mundo desde bien pequeño, ya como que a partir... Mi vecino Calcifer. De ahí fue creciendo, ¿no? Hasta comprarme figuras, póster, merchandising, ir al Salón del Manga de Barcelona. Y además ha sido también una afición que he tenido mucho con mi hermano, ¿no? El adelantarnos a los mangas, el ver el anime. Sí, antes sí, tú hablábamos eres que el anime, true. pues siempre nos... Pero eres true, viejo. Ya me te ha lo he traído dicho más, ¿no? antes. No solo los mangas. Estás caducado. ¿Tú ves anime en catalán? ¿Qué tal? Cuando empecé a ver anime por primera vez, lo empecé a ver en catalán. Sí, Cántame un poquito de Dragon Ball no catalán, porfa. Anem a buscar la bola de drac. Suficiente, gracias. Suficiente, aprobado. Yo me la sé todas enteras. Ay, yo nunca he ido al Salón de Barcelona. Yo recuerdo que había en catalán de One Piece Es el hasta el segundo novio de 405, Momo, sí. y a partir de ahí ya en japonés. Luego sí que sé que han traducido y tal. Pero bueno, mi pasión por Pero el es anime que viene, es eso, viene o sea, por ahí. puede que este señor sea otaku viejo ya. O sea, está caducado. Lo ha defendido bien. Muy bien, Y si está caducado ya no sirve o qué. Todo el mundo sabe la Sí, canción de desde Dragon bien Ball. pequeñita, pero desde bien pequeñita. Pero lo has Empecé con Cántame la Mermaid de Melody, Gohan. me encanta Te Mermaid imaginas qué Melody. talento. Otras canciones en japonés, en español, en italiano. En italiano. Estás real, ¿eh? Estás real. Luego, pues, pasé a Pokémon. Es muy Pokémon es otaku. mi pasión infinita.
junto a Fire Ojalá Emblem. sea la impostora. lo digo en serio. Y luego, Ojalá sea la pues, impostora. Está real, seguí con Getalia. Que Cuanto más quien conozca el arrugada la fandom de pasa, Getalia, más pues, dulce la bueno, no sé si alguien conoce aquí Getalia. Escúchame, o es la más otaku del mundo. Es que no sé de qué coño está hablando. Sí, No sé de qué coño está hablando. Por eso nos gustan los señores mayores Si con quieres un plata. fandom sano, no. Si quieres echarte una risa, sí. Adrián me Pero huele mal, ¿eh? bueno, Es la luego más otaku empecé- esta chica. Pero me huele Esta- bien en mi este primer caso. cosplay, que fue Vamos. de Rusia. Y, Sabe de todo. y nada, Que diga uno ya Totakae, luego por favor. avancé con el Me gustan los cosplay. puppies. No me Ay, los los hago porque no tengo ni daddies. puñetera idea de coser, Bueno, pero me los compro. Esta sí es real, ¿eh? Y nada, tengo un grupo de baile que me Es está viendo real. ahora, un besito a Pleiades. Bailamos en el salón del Es manga, en real. las Girocomics, Estás preparando en el las otaku del Japans, planeta. Ya he está, bailado ya está. en Si está Barcelona, en mintiendo, Madrid, y no se me merece están dando ganar. más puestos. Es como Sí, Pedro. sí, Es como la literal. Pedro de este Pero- programa. 6.000 euros. Pero bueno, y nada, también soy Está metiendo coleccionista, la me mano. gustan las Nendoroid, me gustan las figuras Las de Sara. Nendoroid. En Dragon Ball también. ¿Qué más? ¿Te acuerdas que cantaba Naruto en Y Operación la Triunfo? última figura que me compré Ay, es la Slayers. Pop-Up Parade de chocolate. Paula, nos ha quedado La claro típica que chica a eres la que no le otaku, ¿no? hablaría. Tú no me hablarías a mí, porque yo soy igual de... Bueno, la verdad es que no soy tan intensa como ella, no te voy a mentir. Esta no se baña, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no se baña. Bueno, las dos Te chicas... pongo un vídeo de mi baile o algo Pueden de ese estar baile. bien. Desde hace 10 minutos yo no sé de No, qué está sí, hablando. sí, sí. No sé. ¿Algo que decir, Antonio? ¿Qué pasa, Adrián, por favor? Continúa. Pues I yo don't más o have menos any comencé como papas. ellos también en la televisión catalana, que ponían Detective Conan. Y no, me acuerdo también que me gustaba mucho Fushigi Yugi. Que era, o sea, era- Sí, es imposible que sea. Y después más o sea, yo tengo 31 Ese ya, yo creo que no tiene Bueno, ya tenía una edad, Pero tiene cuando- es que Claro, Fushigi claro, Yugi era muy siempre- fuerte. Yo estaba muy obsesionada. Muy nerviosa. Confío en él. Pero que es otaku caducado, que no se Empecé a enteráis. bajarme y demás, también entré en No Blitz se y la enteráis. Puede entrar de los Tennis también me pepinos, a mí no me gustaba engañas, pero es Y que no también tienen lo típico, ir al pepinos. salón del manga, Esta que al principio se gente. hacía en la Farga, Sí, es verdad. en la Farga de Hospitales, después ya lo pasaron a la Uy, Plaza este es España. real, datazo de ¿eh? empollón. Y No ahora he de decir que Uy, este es a diferencia real, de ¿eh? no Es muy difícil este, ¿eh? en el mainstream, aunque O sea, veo, por ejemplo, no sé quién es el Jujutsu mentiroso, Kaisen, One no sé si Piece, ha hablado hasta ahora, Amigos, pero Shingeki por ahora me los no creo a Kyojin, todos. Pero yo Sí, diría que yo ya estoy pensando que no está caducado, ¿eh? Verse, Cuidado. a lo mejor no tan Shintaro las típicas, Kao, pero Yunjito. que a lo No mejor es ahora me real este mola más un hombre. poco el- Porque Shintaro Kao y Junjito son bastante de los últimos 10 años, digamos. ¿eh? Este es real. Sí, sí, sí. Seinen que shonen, pero sigo Sí. viendo la Súper otaku. Sí, 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 sí. Yo creo que se ha estudiado. No soy mal. Me huele mal. No, ¿eh? no se lo ha estudiado porque Junjito y Shintaro Kao son el mismo género casi. Sí, sí, sí. Nerviosa, ¿eh? Yo también empecé- Junjito es mi mangaka favorito. O sea, yo lo descubrí cuando salió Sumaki. Ahí estaba yo, me quedo traumatizada la vida, Como pero muchos lo habéis dicho amo. en TV3, Y sobre todo, Tommy es lo viendo mejor del Dragon Ball, mundo. ¿Son catalanes? Y también Todos son empecé a leer los mangas de catalanes, Bola de pues, Dragón. yo mi primer También cuando lo daban en TV3 Yo Detective quiero Conan empecé a verlo casarme ahí, con ese pero luego señor. decidí pasarme al manga de Detective Conan y dejé de mirar el anime, la verdad no sé ni por qué. Amiga, pero ¿cómo te pasas al manga del Detective Conan? O sea, ¿tú sabes cuántos tomos tiene el Detective Conan? Por Dios mío. No, yo me quedo con la mitad de abajo, para ti la mitad de arriba que te dibuje. Y justamente, no sé por qué, en qué época de mi vida yo me había comprado muchas figuritas así de Dragon Ball, me gustaba bastante. ver. Y de la nada dije que no me gustaba el anime y pasé Ajá. de todo el mundo otaku y dije que no me gustaba, Vale, esto puedes- hasta puedes hace, eliminarla, bueno, si la verdad hace poco. La van a borrar Desde el año esta pasado señora, así, ¿eh? que mi novio me convenció para que volviera a retomar el anime, que de verdad que estaba bien y que no sé qué. No, no, Entonces amiga, empecé a ver tú las eres más falsa. mainstream, la verdad. No he visto muchas así. Ay, 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 críticas, ay, he ay, visto la van a echar, Shingeki. la van a echar. También Pues te me van ha a gustado echar, mucho amiga. One Punch Man. Tiene Ahora estoy con novio, Haikyuu la es primera temporada mentira. también. Es que Tengo todas las obras de Junjito. Yo tengo, si no las tengo todas, las tengo casi todas, ¿eh? O sea, un día os tengo que sacar una captura, una foto de mi biblioteca. Es brutal. Un dólar de Esta se va, esta no es otaka. Esta no es otaka, no, Ahora no, va a salir no. la tercera temporada de Mob Psycho. Importante. Yo, bueno, básicamente... Mob Psycho, este hombre es... Más con Código Lyoko, por ejemplo. Código Lyoko es que también lo daban en el canal Me este. tocó. No, son todos frikis. Menos la rubia. ¿Cuándo eres otaku? Es muy guapa para ser otaka, ¿verdad? Dragon Ball y Código Lyoko, ¿eres otaku? No me acuerdo. Ni de Supongo que no. Es Supongo que no. No te dan el título. Sí, es el novio uno, recordemos. Empezó Naruto en la tele también, lo empecé a ver también en castellano y bueno, descubrí una película. Empezó Naruto en la tele, lo empecé a ver en castellano.
¿Cuántos años tiene este hombre? Porque yo jamás en mi vida he visto Naruto en la televisión. Y menos en castellano. ¿En qué canal lo daban? ¿En Animax? ¿O...? Aplicación en el móvil increíble, que no sé quién era, pero descubrían sacar todos los capítulos de Telecinco. Japón aquí y empecé a verlo. Después, a la medida que te haces grande, ya lo o en empiezas a ver Jetix. subtitulado. Y bueno, mis animes favoritos, que bueno, que nadie lo ha dicho, pero lo voy a decir A yo. ver, a ver, a Pues ver. por ejemplo, Naruto, One Punch Man, Durarara, Bueno, Death Note, bien, Monogatari. bien. Bien. Que Monogatari es una serie muy larga, así Sí, que la sí, recomiendo que la vean. sí. Y bueno, también me La inicié mucho en el gente- manga. Veo el ¿Qué webcomic piensa? de One Punch Man, por ejemplo. que está Miren, muy ¿y sabe que es un webcomic? interesante, que es el que dibuja One Punch directamente Man One, que es el creador, que es era increíble. un webcomic. Exacto. Y aparte, pues. Este sí es true, me acabé hace poco súper. Chainsaw Man, Sí, que yo es taco la hostia, va a pedófilo. salir anime ¿Cómo? también de aquí poco. Y, Bueno, no me sí, enrollo más, porque que le podemos gusta seguir aquí. Monogatari. Oye, No. Oscar, una cosa. Tú te he escuchado antes que ¿Qué pasa en veías Naruto en la TV? Doraemon No y sé. Shin-chan. Sí, Un poco otaku fake, ¿no? Bueno, yo de pequeño es que era lo que me dejaba ver mi abuela, ¿no? Y... A tu abuela te dejaba ver a Shin-chan enseñando... Literal, Yo creo que porque no sabía bien lo que había, pero antes de ir al cole, pues era lo que veíamos estás? por las mañanas. Que yo creo que casi todos de aquí veíamos los animes catalanes. Claro, En por eso, catalán igual que todos. Codilioco, también en catalán. Sí, sí. A mi Por la abuela- mañana y por la Tengo que tarde. decir que Sí. esto es otaku. Ay, perdón, ¿querías hablar? No, la que no se ataca es la rubia, ¿eh? Ah, vale, nada, tranqui. Que Ya, básicamente I'm expert son series here. que las ve todo el mundo. Soy una ¿sabes lo que quiero decir? experta. O sea, porque no es Es tanto, o la sea, es chica, anima- no es animación, es otaka. anime, Si pero ella la misma lo está diciendo. gente lo concibe como dibujos. Entonces, cuando eres pequeño, todo el mundo lo ve. Entonces, ahí estamos jugando un poco con... Pero conocedora no es, o sea. Ay, que te cargas a otro y tenía que entrar en un foro y a lo mejor podía conseguir un par de series o tres que nos teníamos que pasar en Full Metal, por ejemplo, en los CDs. Sí. Y ahora entras en Crunchyroll y tienes ahí todas las series que quieras. Bueno, todas las que quieras no, Yo te ¿eh? interrumpiros, chicos, porque Adrián, en Crunchyroll. Sí, una... Exacto. Eso es un poquito... No, eso está bien. No, está no, bien. no, De hecho, no, es todo lo contrario. Menos mal, No, amigo, es Me legal. gustaría Ibai no escuchar sabe a Fiona y nada. que nos contase un poco. Hay que ser cuál es maravilloso su- ver a o sea, Mochi cuál es jugar a tu Among personaje Us. preferido, Ay, la eso. verdad, sí lo es. Esto va a sonar muy mainstream, pero como fue Una vez me tocó Asesina 5 veces. que empecé así seriamente Quiero que se anime, defienda un poco sería porque- Shingeki Uy, y sí, mi nuestra personaje época, favorito madre es mía. Shingeki, la verdad. A mí de Shingeki Por la manera, sobre O sea, soy súper otaku, me gusta el todo, Levi. o sea, como al batallar y así, me gusta mucho su ingenio y tal para idear los planes y tal, y luchar contra los titanes y así. Yo creo que sería mi favorito, pero... Ángel le dice... Claro, es que... ¿Puedo sí. hacer una pregunta? ¿Qué has dicho? ¿Se me ha escuchado? He dicho, esta se la cargan y se me ha escuchado, creo. ¿A la madre de Levi? Cuidado con el muteo, Barbet. Tío, es que... A lo que se dedica se puede. Necesitamos un botón rojo, un algo. Hay que salvarla. Ibai, hazlo. Déjanos hablar, queda un minuto. Quizás una pregunta demasiado específica, puede ser. Es falsa. Le ha preguntado algo sobre la madre de Hay Levi. otra persona de la serie también se apellida Ackerman. Mi casa. Lo que pasa es que. My house. Oye, ¿por qué no decimos todos nuestros personajes favoritos? Bueno. Acusa a alguien, Antonio. Acusa a alguien, Antonio, que la has liado. Pues... Abre, No, hace buena cara. Un momento, que están hablando. ¿De pecados capitales? Déjalos hablar. Es Van. Te gana el corazón. Ya ves. Y también Saitama. Hay que salvarla, a Fiona. Saitama. Sí, ya sabes que estás Digo, sospechando. el pescado ese. Acusa a Una Oscar. serie de- Abre, dile que le ves preocupado. Abre. La verdad No, es que deja a Oscar, que hagas las cosas Yo de soy muy fan de Nicolás. Déjalo para que le van a echar la chavala por... Se quieren callar. A Oscar si le sigues hablando. ¡Cállense, Me coño! cautivó, ¿sabes? Su aura, ella y Perona, por ejemplo. también. No vale, ha dicho, Julia la Bart. van a echar. O sea, Es que eres ese un cabezón. Páralo un segundo. de aura que Para el defiende tiempo. ese tipo de personaje. Páralo. No, el tiempo no. Dame el micro. ¿Qué quieres? Bueno, a mí me gusta mucho Roy Mustang de Full Metal Alchemist. Ay, sí, es una true, ¿eh? Adrián, sospecho Es mucho de true. ti. Pero bueno, tengo que decirlo. Pero tú eres tonto. Tú eres Disculpa, tonto. ¿Qué te pasa? Bueno, Tenía que hacerlo. De España. O le Tú eres el tenía 7 segundos. No, Tenía me- 6 Pero te segundos. fumas unos porros, pero de Tenía qué? Un poco desconocido. No, han dicho alguna cosa desconocida, pero. Hay un otaku falso, sí, hay un otaku falso. Hemos tenido un problema técnico y Reven ha tenido que abandonar la sala. No, es broma. Chicos, hay que votar, ¿vale? Así que coged las pizarras. Hombre, pues Esta yo vez creo que ponemos todos van a seis, votar a ya la sabéis cómo misma, ¿eh? funciona. Ahora se lo explicaremos al público. Esperaremos a vuestros It's a votos. long round. Y nada, mucha suerte. Creo que Hasta me ahora. echan. A rubia. Pero no puedo salvar a uno sin atacar a otro. Pues que A se escucha en rubia. directo. Van a echar a esta. No, a esta se la carga. Ha dicho, a esta se la carga. Vale, chicos. Claro, y ellos se imaginarán que lo sabemos.
Sí, el Sasuke dijo. Para la gente que está viendo el programa, ahora tienen que votar y echar uno Dijo de ellos, que ¿vale? gustaba Hay una Monogatari. ronda en la que se elimina a alguien seguro. Eso y la solo siguiente lo ronda ven los también. ultravirgos. Así que por ahora hay 2 eliminaciones. Como yo. El chat lo tiene claro, ¿eh? El chat dice fuera Reven incluso. Imagínate. Ya acabaría pronto con la pobreza del mundo. Bueno, primer plano. Hay nervios, ¿eh? De los nervios. Hay nervios. De los nervios. El chat dice fuera Reven. Nah, Reven. Este te lo has cargado, ¿eh? Llámale. Escúchame, tú ibas a matar a Oscar. Silencio un momento. Un momento. A ver. Enseñen sus votos, por favor. De uno en uno en la cámara. De uno en uno, por favor, en la cámara, gracias. A ver. Parece que estoy supervivientes. No, este va a votar por la rubia. ¿Quién es Fiona? Te lo he dicho. Obvio. Sí, obvio. es obvio, es obvio. Tampoco es mi culpa. Obvio. Bien, ojo, bien votado. Bien votado. Sí, pero esa que Pues el nombre completo de Simoneta de memoria, ¿cómo te quedas? ¿Adrián? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Muy cerca. La cruz. Es un nombre hiper largo. Oye, yo no he visto Simoneta. Quiero unos ojos como los de Simoneta. También te digo que Fiona, no va a ser todo por mi culpa. Vamos a ser sinceros. No es tu culpa, amigo. Es que le he hecho la pregunta de la madre de Levi. Es que no es mi culpa, tío. Reven, ha sido culpa tuya. No es mi culpa. ¿Para qué dejas el micro abierto? Pero tú no hables hasta que esté muteado. Puede ser Oscar. No, Puede ser Oscar. Fiona. No, pero puede ser Oscar, el impostor. Ah, bueno, Puede claro. ser Oscar, el impostor. Desmuteame, por favor. 3, 2, 1. Claro, te vas a cargar la pizarra. Que soy muy bruta. Chao. Fiona, abandona el plato, por favor. The blonde girl. Yeah. Aplauso, no, por favor. Sí. Simoneta está Chicos, muy god. siguiente No ronda. lo he visto, ¿eh? Ay, Dios Ahora tenéis mío. 6 minutos para volver a charlar. Ay, y Dios encontrar mío. Al que queréis ir. Ya. Suerte. Bueno, habíamos acabado. Sí. ¿Creéis que está ya? ¿Faltaba alguien por decir su personaje? No. Haz alguna seña cuando el micro está abierto. Si el micro está abierto, levantas la mano. Mira, esto está rojo, ¿vale? Entonces, si está rojo, es que estamos muteados. Yo no tengo un pelo de una tula, ¿cómo? Es que no me jodas. No puedo estar así todo They el rato. eliminated, Bueno, yeah. si estamos sin micro, She was the pones el fake puño one. arriba. Reven, tú Escribí mal, no te preocupes, nadie lo notó. Tú has matado a Rock. Tú has matado a Rock. Luego está el vídeo, está hablando más Ibai con sus amigos que otra cosa. Ni siquiera estoy hablando yo más, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Como que siempre jugábamos. Puede ser Oscar el impostor, no es broma. Puede serlo. Que es el pequeño y el ¿Pero player cuántos uno. impostores hay? Uno, ya ha No vale, salido. porque son todos muy buena gente, tío. Me caen todos muy bien. Perdón, disculpad. Pues yo tengo unos cuantos. Este es Nosferatu Zod de Berserk. Oh, Este Berserk. es un manga de Junjitsu, de Tommy. Que es ¡Tommy! ¡Ay, Dios mío! Y aquí tengo el símbolo de los malditos de Berserk. Aquí Bueno, tengo este Blue. es re otaku, ¿eh? Y los demás ya no tienen nada que ver. Este es otaku que huele hasta A mí, aquí. ya lo he dicho, o sea, a mí me gusta sobre todo temática así. Shintaro Kago lo tengo aquí, es verdad. Que Shintaro Kago es un manga que es como cosas muy raras. Muy raras, muy gore. No tengo tatuajes. Tengo planeado hacerme una Pokéball aquí. Oye, una También me quería Pokéball. hacer, bueno, es que Hostia, sale el viernes el Pokémon Azul. Sí. No, Azul, no. el Arceus. Azul es la herramienta que utilizo. Unas ganas. Muy fuerte. Yo Pero tengo bueno, un kanji. Bueno, eso, yo tengo un kanji en japonés que, bueno. ¿Qué significa? Significa fuego. Muy bien. Pero, ¿qué pasa? Que es Entonces, el ¿qué símbolo pasa? de la villa de Konoha. Vale, y me lo compré por eso, porque está en Naruto. Y aparte aquí tengo el símbolo de los Ambu de Naruto. No, que sí, lo llevo a está la re derecha porque las chicas friki, se veían a la ¿eh? izquierda y los chicos se veían a la derecha. O sea, en la Ay, izquierda son los chicos, todos perdón, re y a la derecha otakus, las Dios chicas. mío. Supongo que Pokémon también Azul. os gusta la cultura japonesa y todo eso. Sí, estuve en Japón durante un mes. Pokémon Azul, Estoy me deseando. encanta. Y en el salón del manga como en casa, salsa, ¿no? ¿Y Yo empe- habéis ido a Japón? No, Yo me no, y encanta. llevo Ninguno queriendo ir son por la otakus. puñetera pandemia, pero es Ya. que ahora está cerrada. Ya está cerrado, Fuego en tío. japonés. Tengo un pequeño Sí, Shiba, fuego. que se llama Mochi. ¡Ay, se llama como yo! Qué cool. Pero de momento Se no llama puedo ir. como A mí me gustaría yo. preguntaros si vuestro nivel de fandom por un anime ha llegado a algún extremo. Hostia, ¿En que qué? no. Es que yo Ser cringe, llegué al extremo volverme de abrir un VTuber, canal de YouTube supongo. y intentar hacer teorías, analizar las yo sí que recompensas cuando- de los guantes de One Piece. Ahora, por ejemplo, también estoy viendo la de Shumatsu no Valkyrie, que es como es una guerra entre dioses y, Sí. y gente, en teoría, los mejores humanos de la Ese es historia. el Ragnarok, ¿verdad? Que han hecho un anime ahora, pero el anime no Ese es lo el de recomiendo. Ragnarok, Mejor yo lo el- estoy ¿Era ese que hay viendo. una tía que le sujetan las tetas? Ese, la diosa de la Aphrodite. belleza. Sí, 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 Yo sí. vi un par y lo si dropé. tienes que verte, mírate el manga. El manga. Muchísimo. el manga está muy bien. No me... ¿Estáis viendo Se llama animes de la Mochi no temporada Mochi. actual? Shingeki, pero Shingeki, tampoco Kimetsu. podemos. Casi, Bueno, casi. Iba a empezar- perdón, Con el Shingeki no baja Estoy aquí un mucho. poco Shingeki, la putada es que como Yo no ya lo he me vi el visto. manga,
igual que cuando vi la película de Kimetsu. No, si son otakus, o sea, están hablando de cosas muy específicas. Claro. ¿Te gusta el manga de Kimetsu? rápido. ¿O te gusta más El Ibai está re aburrido con sus amigos, en plan de ¿qué están hablando estos putos frikis de mí? Cuando ves el anime dices, hostia, a ver cómo está animado la pelea esta mola. Sí. Pero yo el Kimetsu, como el manga ya estaba cerrado, o sea, empecé viendo el anime. Y no dije, yo tengo que saber cómo coño. Claro. Sí, yo me One Piece, por pasó ejemplo, igual, también pasó eso, que tuve que seguir por el manga, pero cuando iba tan adelantado pensaba, hostia, esto tiene que ser en el anime. Una pasada, ¿sabes? Sí. Y algo que además, no llega. Pregunto, es que lo has repetido como 6 veces. No, es que es mi Adrián, el viernes sale el Pokémon azul, ¿has dicho? No, el Pokémon Arceus. No, pero tú has dicho el Pokémon azul. Azure. He dicho Azure porque es la herramienta con la que yo trabajo. Sí, sí. O sea, soy diseñador y User Experience y trabajo con Azure y ya se me ha hecho aquí un... Que vamos, que no tenías ni idea del Pokémon que sale pasado mañana. Lo tengo reservadísimo en Amazon. ¿Te gusta? Sí. Ha habido como una polémica. A ver, después cuando venga lo gráfico... Pero mola porque ahora, por ejemplo, el Pokémon te puede atacar. O sea, tú puedes ir caminando y el Que sí Pokémon que es ahí. verdadero, este señor sabe, Por los gráficos, ha destacado por la calidez, por la nostalgia. Bueno, amiguita, el último Pokémon fue una puta Todo mierda. el mundo abierto quiere intentar poco a poco. Esto me mola. Pokémon Azuri. Pero realmente... Oye, la de la izquierda del todo, es verdad. Dime. Esa no habla, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué otras cosas has visto? No, aparte de los clásicos que he dicho antes. Vale. Esa no habla nada. Sí, Dragon Ball, Código Lyoko que has dicho antes, Detective Conan 23. Está fuera. Vale. O sea, te consideras otaku viendo, o sea, completamente, ¿no? Sí, bueno, es que es como que yo me considero otaku porque ya te digo, tampoco creo que tenga que estar súper metido en todos los animes que hay actualmente, claro. sino porque ese me gusta mucho, yo me considero dentro de esta etiqueta, ¿no? Por esto y porque me llama mucho siempre que hacen alguna feria o algo así o algún salón, me encanta ir y aunque no conozca quizás otros, me gusta verlo y comprarme algo que me guste. El gran problema es cuando está la línea para sí o no. Es verdad, cuando eres otaku y eres muy otaku. Yo es exactamente lo mismo que les dije, le dije, ¿dónde está la línea? La han pillado. Porque claro, habrá... La línea está en que te enteres de todo lo que están hablando los del centro. Ahí está la línea, ahí está la línea. No hay una línea, es que no hay línea. Si esto es un test de conocimiento, pues obviamente sí que si más o menos sabes, ya está. Hola, Llamas, ¿qué tal? Personalmente, tampoco es que sepa mucho. Aquí viene... En el momento que eres otaku es cuando hablas el idioma otaku. Fin. Puede venir una persona que nos fule a nivel... No es fácil entenderlo. No, Ibai ni se entera de nada. Tu top. Mi favorito. No se entera de nada. Me encantaría hablar con alguien. Es que no hay nadie con quien hablar de cosas de Berserk, es verdad. Que es bastante oscuro. Sí, Junjito tampoco se puede hablar. Van a hacer un videojuego, se dijo que iba a hacer un videojuego. Encuesta arriba. Sí, ya salió, por cierto. Tú te enteras, yo me entero de todo lo que están diciendo. ¿Vale? Usted no. Mi opinión. Buscas anime en páginas ilegales. Cuando ya buscas, sí, totalmente. ¿Y cuál es vuestro Pokémon favorito? Botazo arriba, por favor. Yo lo tengo. Ibai está que menciona el anime más para dormirse. Yo diría, ¿cómo se llama el perro este juego? Ay, perdón, ya me No, la baño. evolución. ¿Arcanine? Ese. Bueno, el mío es Zapdos. Yo Torterra. Es que fue como el pecado, después fue el diamante. Claro, me lo cogía él. Diamante, no, sí. En segundo de primaria. Bueno, la primera todo el mundo iba con el Pokémon amarillo. Yo creo que la van a borrar, la primera. Se ha acabado el tiempo. Se ha acabado el tiempo. Muy fácil saber quién es el fake, sí. Se les suele dar. Y tenéis que votar vosotros. Zapdos no le gusta a nadie, en verdad. Para ver quién. A nadie le gusta Zapdos, tiene muchos pinchos. En el caso, bueno, cuando hayáis echado a alguien, chicos, mientras lo escribís, os voy a recordar, esta vez no os vamos a dar tiempo para deliberar, ¿vale? Vais a votar. Bueno, la primera la van a echar, aunque yo creo que sí será otaku, quizás, pero la falsa era la rubia. 32.000 votos que se ha llevado el acusado por parte porque si del me chat. dices. O acusada. Me dices. Que solo has visto un anime, que es Shingeki, ¿no te acuerdas de quién es la madre de Levi? O sea, la madre estará en su casa friendo San Jacobo si la madre no sale. Joder, por lo bien claro. Tengo un vídeo que puede interesarte, está en inglés y no creo que tenga subtítulos. Ponlo en el Discord. Las elecciones generales de España. Aunque estamos viendo el último ya, ¿eh? Después de esto ya me voy a hacer la mi misión. Sí, no, Oscar. No, Oscar es true. Si uno de estos es es true. otaku, bueno, está fuera. No, Sí, de es si que no lo ha que pasa es hablado la otra.
Y entre ellos se defienden mucho. El Levi se sale cuando. Hasta se huelen incluso. Yo no he visto. Es que yo me lo acuerdo. tenía muy claro, tío. Lo tenía muy claro. No, lo hacían antes por Discord. Sí, igual les voy a hablar. Ha repetido muchas veces la misma versión. Si el otaku es Adrián, me muero. Si no es otaku Adrián, me muero. Me moriría, imagínate. Pero que tiene 4 Oscar. tatuajes. Tiene un tatuaje. Hayan echado a Oscar. Lo tenemos, Ibai. Pero si tiene tatuajes, es que es eso, no entiendo. Muy bien, amigos y amigas. Me tocó verme Shingeki, pues sí, sin Junto problema. a todos vosotros, A es ver, decir, a ver. ha sido una decisión unánime, a excepción de la propia persona. Esa persona es. Se hubiera votado. Oscar no tiene. Oscar, abandona el plato, por favor. Ay, no, Oscar. Vale, chicos. Yo creo que Oscar quedáis sí 4. era. Ahora, sin deliberar entre vosotros, no podéis hablar, ¿vale? Para que sea más emocionante. Vale. Si Esos tatuajes de creéis que el henna. impostor sigue entre vosotros, levantáis la mano para continuar, pero sabéis que si seguís jugando, pues el premio será menor. Si creéis que no está entre vosotros y que el impostor ya se ha marchado, tenéis que dejar los brazos donde estéis, os los cruzáis o lo que sea, no levantéis la mano para nada. Os recuerdo, no sé si habéis visto el programa anterior, no sé si lo podíais ver, pero en el programa anterior ha habido sorpresas. Ya. Yo solo os digo. Y aquí se han equivocado. No, y aquí Paula se han equivocado. es real, Se lo digo ya como ventaja para vosotros. ¿Cómo que se han equivocado? Paula es muy real. Que el impostor seguía con vida. Os hacemos un pequeño se lleva el spoiler. dinero al impostor. Correcto. Parecía que no, pero seguía En la anterior partida, el impostor estaba aquí, todos han dicho no, está fuera. Y se ha llevado todo el dinero. Para que lo Así tengáis en cuenta, ¿ok? Os damos 5 segundos, no podéis hablar, y en 5 segundos ¿Cómo? pues, levantáis la mano si creéis que el impostor sigue y queréis jugar y aseguraros. Y si no levantáis la mano, pues se acabó. Acabamos ya deslumbrar si era. Muy bien, 5, 4, 3, 2, 1. La partida se acaba. Sí. Por lo tanto, en 10 segundos, cuenta atrás que hará mi amigo Antonio, la luz se encenderá. Si la luz es roja, como las sectas. si la luz es roja, significará que el otaku, que el no otaku está ahí. Sí, correcto. Que el impostor sigue entre vosotros. Es decir, si la luz se enciende Yo creo roja, que el impostor seguirá ahí. Ya Si la le luz es prohíbo, verde, mamá. habréis echado al impostor. 10. Joder. Ay, por favor, ya. 8. Ya lo has dicho, Reven. Sí, nos enseñó. ¡Puma! ¡Qué grande! Nos lo han dejado fácil. ¡Puma! Ya ves. Muy buena cuenta atrás, Antonio. Pero la primera vez nos encendió la luz. Por el dinero lo perdonamos. ¿Quién era? No es muy directo, lo podemos volver a hacer. ¿Quién era el impostor? La primera. La primera. Vamos a descubrir quién era el impostor. ¿Quién Sí, era el impostor? la por primera. favor? Ni idea. La impostora La primera. era Sí, Fiona. hombre, era Sí, obvio, señor. era obvio. Vamos a ver su Pobre vídeo. Oscar, no se lleva el dinero. Ya, eso era lo que me daba pena. Ya, que había una. No, era. Se notaba Sí que son muchísimo. otakus de verdad y les he dicho que me digan básicamente de 4 o 5 animes información básica a más de la que yo ya sabía por ellos, de haber hablado con ellos alguna vez y así. Y bueno, como me han avisado esta mañana de que venía al programa, no me he tenido mucho tiempo, pero me falta. me he informado de unos cuantos It was animes. right. Justos. Y mi intención es decir que veo anime desde hace muy poco y entonces por eso tampoco tengo tanta práctica para hablar. Nah, Pensaba mira. que había tenido un poquito más Desde tiempo. su presentación, desde sí, el pero bueno, principio que igualmente abrió ha la estado bien, se ha boca. defendido bien, ha dicho bien los Desde nombres. el momento en el que El abrió problema la de Fiona boca, es que supe que era estaba falsa. rodeado de absolutos otakus. Sí. Creo Sí, que aunque eran tengas muy 3 días para otakus, prepararte, olían muy te mal. pillan. Y creo- Han empezado a hablar de Shimechu no Yaiba, Isketu Euskera, Itsegitandu. Es que es imposible librarte. No. O sea, cuando estás entre expertos es muy complicado. Es el que se tema de notaba, otaku, ¿eh? ¿Cómo lo mides? ¿Sabes? ¿Cuándo es otaku? ¿Cuántos animes tienes que ver para ser otaku? cuando no te gusta. Que ya me he dicho, coño, cuando entiendes el idioma otaku, entonces eres otaku. A ver, el problema Ya de está. Fiona, que es cuando yo O lo he sea, dicho. además eran muy mainstream, eran muy populares los que estaban diciendo hola Master, ¿qué tal? Pasa que no sabía que estábamos muteados. Así cuando empieza a decir que Levi, las estrategias, no sé qué, tal. A mí eso me ha dado una vibra Oye, de ¿cuándo mentira. sale la Pero es que madre de ahora Levi? mira, Yo no entendí. Veía mucho Shin-Chan, ahora ya no veo tanto. Hostia, Pero, me jodas. pero es que además, tú puedes ser una persona muy tímida. Sí, eso sí. Puedes yo, por entenderlo y no si verlo, puedo ser, ¿eh? O bueno, es que sea. ser streamer, pues igual no. Pero puedo ser otaku y ser una persona muy tímida y que no sepa tampoco cómo defenderme. Entonces Eso hay que es jugar un verdad. poco con eso, porque ha dicho bien los nombres, En ha dicho Levi, por flashbacks, ejemplo, ha dicho que no me Haikyuu, acuerdo. ha dicho Shingeki, pues a eso. Lo que pasa es que lo que le ha delatado Era una bastante es lo que ha prostituta. dicho Reven, ¡Ay, que ya es- me acordé!
veo Haikyuu la primera temporada. acordé, ya me acordé. Hay cosa que le ha delatado Es cuando mucho, y sale que el uno de los señor propios este que le presentadores cuida, diga ya me que es ella. acordé. La verdad que eso no ha estado mal. Perdonen, es que mi memoria Eso no ha estado mal, sí. Pero sobre todo... Es que ustedes saben que mi memoria es pésima. ¡Pésima! Dúchense, guarros, dúchense. ¿Por qué no se duchan? Lávense el poto bien. Que no se lavan el poto. Bueno, a ver, ¿quién está para hacerle raid? Cuéntenme. ¿Quién está para hacer raid? Ay, voy sin mi saludito. Ya, Red, tranquilo. Tranquilízate. Está Echo. Yo estoy. ¿Le hacemos raid a Mario? Hola, Monkey. ¿Le hacemos raid? Eso igual. No tengo tal cual un mail para negocios, pero cualquiera que esté aquí y me escuche y diga, quiero un video que me pueda hacer tanto videos como para lo de todo lo que viene siendo para stream. Casi no se... No estás tapando al Mario. Overlays y así. ¡Roleta! ¡Vamos a la roleta! A ver. A ver. ¿Está la roleta? ¿Dónde está la roleta? He perdido, Dios mío. Espérate. Spin. Aquí. A ver. A ver. ¡Vemos anime en Discord! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Cuál quieres ver? ¿Qué anime quieres que veamos? ¡Qué chido! ¡Qué buenísima! Bueno, en mi opinión te tocó una de las mejores recompensas. La de Shingeki, no, que decía el Rimuru. ¡Wow! Brutal. Tienes el momento, es el momento ahora de sacártela con un anime buenardo. ¡Wow! Se saca la mejor recompensa, ¿eh? Piénsalo si quieres y luego nos lo dices, ¿vale? No hay ningún problema. Ay, Dios. ¡Felicidades! Y muchas gracias por todo el apoyo de pollo. Podría decirte One Piece, pero... ¡No! No, One Piece no mames. Tenemos que verlo en Discord. Tenemos que... En plan de, yo qué sé, 12 o 20 capítulos podemos ver. 12, 24, más o menos. Sí, más o menos. Tonight, no, not tonight. Maybe this weekend. Está Echo, Mine, Dani, Easy. Vamos a hacerle a Dani. A Dani hace mucho que no le hacemos. Eso es un Rickroll. Kobe, ¿qué tal? Sí. Es un Rickroll versión medieval. Oh, you're available. Nice. A veces sí le doy. Me lo pienso. Sí, piénsatelo. Sí. Muchas gracias por los pepinos. Digo, por las subs. Ok, vamos a irnos entonces. Vamos a hacer una risita a Dani. Acordaos que Dani habla inglés, ¿ok? Entonces, pues vamos a hablar inglés. ¿Ok? Yeah. Las primeras notas. Muchas gracias, niños, por estar conmigo. Me lo he pasado muy bien. Yeah, this is a Rickroll. Thank you for coming today. I love you so much. See you next week. Nos vemos la semanita que viene. Bye. Me encanta la música de fondo. Bye. Os quiero mucho.